Bueno, pues vamos empezando, ¿vale? Que vamos con un poquito de retraso, pero el desayuno estaba muy bueno. Bueno, gracias a todos por estar aquí en esta mañana calurosísima, ya a las puertas de las vacaciones de verano para algunos afortunados, yo prefiero ni pensarlo. Yo soy Ana Lorenzo, soy la gerente de BCMA. Y antes de empezar quería agradecer por supuesto a Abbas, que una vez más nos deja estar aquí en el Abbas Village, que le hemos cogido mucho cariño, a Ipsos por supuesto por el trabajo que está haciendo con la medición, gracias al equipo, a los ponentes que vais a estar hoy, tanto a Pepe como Javier de Ipsos, como a los que vais a participar hoy en la mesa de debate. Nos falta todavía Tony Seijo de Ipsos, que está volando, si le dejan llegar, llegará, y si no, tendremos un plan B. Y bueno, y gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, a la Comisión de Investigación y Medición de la BCMA, que lidera Marga Ollero, que además es nuestra vicepresidenta de Investigación y Medición. Algunos estáis hoy aquí, Susana, Condenás, Laura, Leroy Merlín, me van chivando. María de Gut, no te había visto. Bueno, no voy a dar nombres porque la voy a liar porque se me va a olvidar alguien. Pero bueno, que muchísimas gracias, gracias a vosotros. Sabéis que estos proyectos salen adelante. Nuestra asociación, para los que no lo sepáis, yo meto la cuña en cuanto puedo, es una asociación colaborativa y participativa. Y todo lo que hacemos es gracias a los socios. En nuestra asociación tiene cabida cualquier player que en un momento dado esté involucrado en el branded content, así que si no sois socios de BCMA os animo a que por lo menos os intereséis en lo que hacemos en bcma.es, conmigo podéis hablar, tenemos aquí a muchos otros representantes, o sea que bueno, por lo menos que nos conozcáis un poco. Como digo, esta comisión, además de este proyecto que tenemos con Ipsos de medición, que yo creo que es el principio de un larguísimo y fructísimo camino, que seguramente quedan muchas cosas muy buenas por venir y por hacer. Y bueno, espero que hoy os resulte interesante la jornada. Y además de esta comisión y de estos proyectos, ellos, como digo, llevan el tema de Ipsos como edición. Luego tenemos con Scope el Content Scope, que es el estudio, por si no lo sabéis, que realizamos con ellos, realizan para la BCMA, que un poco nos da la idea de cómo se percibe en el sector el branded content. Entonces, bueno, pues son algunas de los proyectos que ellos llevan y además tenemos otras 7 comisiones más que llevan otros proyectos que os invito a que, como digo, a que lo veáis en bcma.es o a que hablemos. Aprovecho para deciros que el próximo viernes, le hemos cogido gusto a los viernes por la mañana, tenemos un evento que es el 5×10, que conoceremos 5 casos de branded content contados en 5 minutos cada uno. Estad atentos a Twitter, a redes sociales si os interesa, y a nuestra web. Ya están abiertas las inscripciones y os invito a que vengáis. No me voy a liar mucho más. Lo que vamos a escuchar esta mañana son las conclusiones por parte de Ipsos de un bench de medición que hemos hecho. Como digo, es el principio de seguramente un larguísimo camino que nos va a traer muchas cosas buenas. Y luego tendremos una mesa, podremos debatir sobre la medición y sobre el branded content con una mesa redonda en la que estará el Alti del Santander, Eva Santos de Proximity, que va a moderarla, Jesús Revuelta de FCB Unfire y Tony Seijo de Ipsos. Nada más, bueno, Marga será quien un poco nos cuente por qué este proyecto, que ponga en contexto lo que vamos a escuchar esta mañana, pero antes de dar paso a Marga, os quiero presentar a Cristina Barbosa, que es nuestra presidenta y además es la directora de marca de Vodafone, que nos dices algo, ¿no? Venga. Gracias, Ana. Pues hola a todos, muchos ya somos caras conocidas, llevamos aquí un añito, y para los que no, pues soy Cristina Barbosa, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Se les estaba diciendo a Marga que me encantaba la cantidad de gente que hay hoy aquí, porque si hay un tema importante para el branded content es la medición. Y es un tema importante porque siempre nosotros como buenos publicitarios siempre pensamos qué frenos, qué motivaciones antes de lanzar un producto, de comunicar. Pues el principal freno para la credibilidad
del branded content y para la distribución y expansión es la medición. Y creerme que se puede medir. O sea, os lo digo por experiencia. Bueno, mi experiencia personal es que empezamos con un proyecto de branded content hace 8 años muy pequeño, que ahora ya no es muy pequeño, y a esos han seguido muchos otros. Y lo que ha canalizado el hecho de poder mantener la disciplina y que creciera dentro de mi empresa ha sido la rigurosísima medición. Porque al fin y al cabo, claro, estamos en esa frontera entre la publicidad y el entretenimiento, ¿no? Entonces dices, pero cualquier cosa es branded content, no, es aquello que trabaje para la marca. ¿Y cómo sé si trabaja para la marca? Única y exclusivamente midiéndolo. Y a partir de ahí ya podemos decir si me quedo en entretener, si me quedo en traslación de valores, si me quedo en bajarlo a productos, si me quedo en incrementar la intención de compras, si me quedo... Depende, cada proyecto tiene un objetivo. Nosotros tenemos proyectos que bajan hasta intención de compra y proyectos que se quedan en la consideración y la traslación de valores. Pero sin medición no podemos distinguir el me gusta, ¿no?, que es lo que hacen los entertainers, lo que hacemos cuando vemos un HBO, un Netflix, que lo que hacemos los publicitarios, ¿no? Entonces, la labor que se ha hecho mucho antes de que yo viniera en esta asociación con la medición y la labor que ha hecho Marga y todo el equipo que hay detrás es muy, muy grande. Muchas gracias a Ipsos también por todo lo que nos han ayudado en este camino y de verdad espero que en esta jornada nos vayamos aclarando estas cosas. Yo creo que ahora mismo nadie se plantea, no hay ningún formato que sea la medición de la tele, ¿no? Y a lo mejor digo algo un poquito polémico, pero tampoco es que sea lo más riguroso del mundo, con lo cual no sé, nos estamos planteando otras cosas, nadie ya se plantea. Entonces, cuanto más hablemos, cuanto más sepamos cuáles son las formas y las palancas que mueven el branded content, menos tendremos que hablar de ello y más nos ocuparemos de ello. O sea que ánimo a todo el mundo y Marga, te cedo el testigo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Un día tú y yo a solas discutimos sobre el rigor de la medición de la televisión. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que con lo que ha dicho, y no me voy a liar mucho, con lo que ha dicho Cristina y con lo que ha dicho Ana, sí. Con lo que ha dicho Ana y Cristina, pues gracias por haber hecho el trabajo de decir lo importante que es la medición. Me da igual de la manera que midáis, pero lo que hay que hacer es medir, medir y medir. Y ya está. Creo que ese es el mensaje principal y también era por lo que empezamos a poner en marcha esta comisión de investigación, ¿no? Impulsar que todo el mercado se dé cuenta de la necesidad que hay de medir todo lo que estamos haciendo. Aquí hay mucha gente de investigación que está súper convencida, evidentemente es nuestra profesión, de que eso tiene que ser así, pero creo que tiene que calar en todas las partes de la organización. Efectivamente, creo que hay que felicitar a la comisión de investigación por una cosa sencilla, y es que si esto funciona es porque nos vamos poniendo retos cada año. Llevamos poco tiempo, desde el 17, son ya casi 3 años, y hemos ido haciendo y cumpliendo esos retos que nos hemos ido proponiendo. Entonces, poniendo por delante, lo que hicimos de principio era decidir que necesitábamos buscar una medición, empezar a hablar de medición de branded content, y entonces en el año 17 sabéis que llegamos al acuerdo, hicimos el concurso y llegamos al acuerdo con Ipsos para empezar con una metodología determinada que después contarán ellos, empezar a medir. A partir de ahí, Ipsos, con una parte muy concreta de su metodología, ha ido empezando a medir. Tienen ya bastante experiencia en estos 3 años en la medición que ellos propusieron. Y a partir, con esa metodología concreta, el Branded Shift, ellos han ido recopilando con unos indicadores, los mismos indicadores, 16 casos que son parte del bench que vamos a ver hoy. El siguiente reto que nos pusimos por delante la comisión era hacer un bench. Además es que lo dije tal cual el día que presentábamos el acuerdo con Ipsos. Cuando acababa mi presentación lo que decía es: lo siguiente que tenemos que tener es un bench. ¿Por qué? Pues porque todos los trabajos que vayamos haciendo para medir su éxito o no, tenemos que tener un referente sin duda. Y ese referente pues puede ser este bench que hemos empezado a crear. Así, lo que vamos a ver hoy es el resultado de 16 casos coincidentes en algunos aspectos que después contará Pepe para poder medirlos.
más otros tantos que hemos puesto encima de la mesa con un acuerdo de nuevo entre Ipsos y la BCMA. El total del bench que vais a ver ahora son 32 casos que van a empezar a servir de referencia para todos los ejercicios, todas las mediciones que se vayan haciendo a partir de ahora. Lo que va a presentarnos Ipsos pues es un análisis que se puede llegar a hacer con este bench, no solamente compararnos, sino análisis un poco más en profundidad para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, entender los porqués y ayudar a definir para siguientes activaciones estrategias que deben tener esos branding content dentro de la comunicación de la marca. Sin más, sí. Pepe, os dejo a vosotros que... No, tiro con esto. Tú tienes micrófono. Bueno, pues buenos días a todos. Soy José Pérez de Ipsos y bueno, ya os ha comentado antes Marga que llevamos bastante tiempo trabajando con ellos y con la BCMA en todo este proceso de estandarización, si queréis, del instrumento de medida. Entonces, si queréis, antes de comenzar, me gustaría explicaros brevemente en qué consiste la herramienta, porque yo creo que os va a ayudar bastante a entender lo que viene después, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el Branded Content Suite es eso, es una suite de herramientas. Son 3 módulos o 3 herramientas diferentes y cada uno de ellos responde a una pregunta de negocio específica, ¿no? Por un lado tenemos el Branded Shift, que es un cuantitativo online que básicamente lo que es reproducir la exposición del contenido o del branded content en una situación de laboratorio, ¿no? Y con esto lo que obtenemos básicamente es el incremento o el retorno que tiene la marca en incremento de métricas de marca, ¿de acuerdo? Métricas de marca, me refiero a notoriedad, intención de compra, imagen y todo este tipo de cuestiones. Luego tenemos las comunidades online que de alguna manera nos sirven para acabar de entender lo que pasa, ¿no? Para acabar de entender los porqués, las razones y sobre todo, es una cosa que al final es lo que ha acabado siendo uno de los usos más importantes de las comunidades, que es saber cómo podemos hacer avanzar y hacer crecer este contenido, ¿no? Cómo podemos hacer los fine-tunings y tal. Pero bueno, eso básicamente ahora os lo va a contar Javi. Y por último, la tercera herramienta dentro de esta suite es el InMarket, que básicamente es un post-test. Esto responde a una de las preguntas que más nos hacen los clientes cuando nos piden que evaluemos sus contenidos de marca, sus branded content, y es ¿cuánta gente ha visto mi contenido? Más allá del número de usuarios únicos, más allá del número de views, al final lo que hace falta o lo que nos piden es cuánta gente de mi target, qué porcentaje de mi target ha visto el contenido. Entonces, si queréis, empezamos por el post-test sin entretenernos mucho, sin el InMarket. Como os decía, básicamente lo que hacemos es buscar con distintas metodologías, dependiendo de la intensidad o la fuerza que tiene ese branded content, al final encontramos el porcentaje de gente dentro del target que ha sido impactado por el contenido. Y, una vez hecho esto, lo que podemos hacer o lo que nos da a nuestros clientes es ese dato, el porcentaje, pero no solo detectamos el número de personas que han sido impactadas por este branded content, sino que además podemos establecer vínculos con otros puntos de contacto que también hayan interactuado, ¿no? con la audiencia y de esta manera identificar las posibles sinergias que puede haber entre ellos. Y desde luego podemos ver también hasta qué punto ha contribuido para incrementar métricas de marca. Las comunidades, mejor que os lo cuente Javi, que se les... Gracias, Pepe. Bueno, mi nombre es Javier Sánchez y soy el director de comunidades de Ipsos. Y como bien decía Pepe, las comunidades es una metodología que utilizamos en la casa que nos permiten investigar de una manera más económica, alcanzando una mayor profundidad y hacerlo todo en un tiempo récord, ¿vale? Ser más ágiles. Pero vamos más allá, porque pensad que no podemos esperar que todos los consumidores vayan buscando activamente lo que son nuestras acciones de branded content, sino que tenemos que averiguar dónde van ellos a buscar cada una de las específicas que pueden ser temas de motor y automóviles, temas de financieros, temas ecológicos, etcétera, etcétera. Y con las comunidades podemos desvelar ese ecosistema de consumo de contenidos. Por supuesto, estamos aquí para hacer ese análisis de las acciones, dar esas respuestas a los porqués que están detrás de los datos que obtenemos con las fases anteriores cuantitativas. También podemos ver lo que es la acción cuando se produce en el momento y en el real, es decir, encontrarnos en la situación de poder mostrar esas acciones de contenido en el caso real, que puede ser una página web o puede ser cuando se publica en televisión. Lo que nos permite tener el contexto en el que se enmarca esa acción de contenido y enriquecer mucho más el análisis. Y también podemos ir un poco más allá, es decir, hacer esa proyección a futuro de qué
podemos hacer con las próximas acciones de branded content. Que podemos hablar tanto de los actores, que pueden ser celebrities o no, ver un poco cuáles son los mensajes a futuro, esas motivaciones a las que podemos dar respuesta. Y esto, al final, lo que da un poco lugar a esas acciones de branded content que son más exitosas. Bueno, para el final hemos querido dejar el Branded Shift, porque antes os ha comentado Marga que es la herramienta sobre la que hemos construido el bench. Como os ha anticipado Marga, desde que empezamos a testar, lo que hemos ido haciendo ha sido, bueno, uno de los requisitos fundamentales fue que el cuestionario, digamos, esta herramienta fuera estandarizable para poder ir estocando, ir guardando todos los datos y luego hacer que los datos fueran comparables entre sí. Básicamente, como os decía antes, el Branded Shift lo que es un estudio, si queréis, que reproduce una situación de laboratorio, forzando la exposición, y nos sirve para identificar cuáles son, bueno, hasta qué punto los branded content son capaces de movilizar las métricas de marca. Eso es lo que estimamos como el retorno. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, generamos dos grupos de personas. Uno lo definimos como celda control y otro como celda test. Ambos grupos de personas son sociodemográficamente gemelos, es decir, son iguales. Y además también tenemos en cuenta hasta qué punto, bueno, son iguales sociodemográficamente y también en cuanto a vínculo con la marca, porque trabajáis en comunicación y sabéis que el vínculo con la marca es fundamental para medir la eficacia o la eficiencia de las acciones que hace cada una de las distintas marcas. Bien, bueno, pues son dos grupos de personas que son exactamente iguales. A la celda de control les pasamos un cuestionario donde solo preguntamos métricas de marca. Perdona. Solo preguntamos métricas de marca. Y luego, a la celda test, a esta gente sí que les exponemos al estímulo. A la celda de control no les exponemos al estímulo, cogemos las métricas de marca y nos sirve como nivel basal, como nivel cero, por decirlo de alguna manera, como referencia. Luego, a la celda test, como os decía, hacemos unas preguntas primero de screening, les exponemos al branded content y después de exponerles al branded content, hacemos las mismas preguntas sobre marca que hemos hecho en la celda de control. Y después, bueno, otra serie de preguntas más para hablar sobre diagnóstico, etcétera, y un montón de cosas más. Entonces, de ahí es donde deducimos que, bueno, si las dos muestras son exactamente iguales en términos sociodemográficos, de vínculo con la marca, etcétera, y la celda de control tiene una serie de métricas o tiene las métricas en unos valores determinados en términos de intención de compra, awareness, etcétera, etcétera, y la celda test las tiene mayores, siendo iguales, tenemos que acabar de deducir que eso es el efecto del contenido. ¿Okay? Entonces, esto lo que nos da al final es un potencial de awareness, y decimos en este caso potencial porque siempre decimos que esta herramienta realmente no está diseñada para anticipar cuál es el awareness o la notoriedad que va a generar para la marca o el mismo contenido, pero en cambio es perfecta para determinar hasta qué punto está ese branded content bien atribuido a la marca, para medir intención de compra, preferencia, consideración y esos atributos de posicionamiento estratégico que intentan medir hasta qué punto esa marca está construyendo un territorio determinado con ese branded content. Entonces, es sobre esta herramienta, sobre este módulo, sobre el que hemos construido el bench. Es sobre esta herramienta sobre la que poco a poco hemos ido haciendo los estudios y luego el año pasado, finales del año pasado y principios de este, es cuando incrementamos con estos 16 nuevos estudios. Entonces, si queréis, bueno, pues sé que estáis aquí para ver un poco el bench, no nos podemos ir, bueno, más que el bench, los aprendizajes, pero queríamos daros antes algunas, bueno, pues algunas cifras y algunos datos respecto a los primeros resultados del bench, ¿no? Como os decía antes, bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Antes Marga lo ha anticipado y es, desde el 2017 hemos ido haciendo estudios con esta metodología, con el Branded Shift, ¿de acuerdo? Y hemos ido estocando los datos que nos salían en estas métricas que hemos ido almacenando. A finales del año pasado, principios de este, fue cuando, conjuntamente con la BCMA, decidimos hacer un macroestudio de 16 Branded Shift. Es decir, estamos hablando de 16 estudios, cada uno de ellos con su celda test y su celda control, y cada uno de ellos midiendo un branded content diferente. Cuando elegimos, que la verdad es que fue un proceso largo y costoso, ¿verdad? Cuando elegimos los branded content para meterlos dentro de este bench, intentamos que fuera lo más variado posible. Intentamos que fuera lo más heterogéneo posible en cuanto a categorías, marcas, mensajes, posicionamiento, ¿de acuerdo? Para que tuviera la mayor variabilidad posible. Pero en cualquier caso, lo que sí que siempre intentamos, bueno, que fue una premisa básica, es que estos branded content que elegimos para meter en el bench
fuesen siempre branded content cuyo eje axial, cuya toda acción, pivotase sobre contenidos ejecutados en vídeo. Y ese vídeo es el que hemos utilizado para generar este bench. Es decir, lo que vais a ver ahora son branded content y lo que hemos testado es en todos los casos en formato vídeo. Hay otros formatos, blogs, etcétera, etcétera, pero en este caso estamos testando esto. A medida que vayamos evolucionando en el tiempo, iremos incorporando otros formatos, ¿de acuerdo? Y ya está, básicamente lo hicimos así, como veis, hay una cantidad muy grande de distintas categorías y dentro de estas categorías hay marcas grandes, más pequeñas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre que nosotros, siempre que trabajamos con branded content, tenemos un esquema de análisis bastante, bueno, lo vais a reconocer enseguida porque prácticamente todos trabajáis en comunicación. Quiero decir, esto no es novedoso, son las 3 dimensiones básicas de la comunicación de marca, es decir, hasta qué punto la atención, hasta qué punto genera engagement y hasta qué punto generan impacto. Y cuando nosotros hablamos de impacto en términos de construcción, de retorno de métricas de marca, ¿de acuerdo? Pero no, cuando trabajamos con branded content, lo que hacemos es que estas dimensiones las desdoblamos en otros 2, si queréis, campos temáticos. ¿Qué es lo que genera para cada uno de para los contenidos y qué es lo que generan para la marca? Como os decía antes, Salience, el del contenido, no es la herramienta. No es la herramienta, sinceramente, no es la herramienta. Ahora bien, sí que es cierto que hay una serie de indicadores que nos pueden servir como proxy para ver hasta qué punto este contenido puede llegar a destacar. Pero en cambio, como os decía, en términos de atención y en relación con la marca, lo que vigilamos es hasta qué punto está correctamente atribuido. En el engagement analizamos la conexión emocional, el encaje con la marca, que si queréis, vosotros que sois expertos en comunicación, veis que esto es, si queréis, lo más diferente respecto a lo que es el análisis de la comunicación convencional, ¿no? Y es especialmente importante porque es precisamente en ese punto donde al final, bueno, pues nos lo jugamos todo un poco. Cuando hablamos de encaje con la marca, de lo que estamos hablando es de hasta qué punto ese contenido, ese branded content y la propuesta de valor que entrega encaja con la marca y sobre todo con lo que la gente espera ver de la marca, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una dimensión fundamental que hay que analizar con mucho cuidado cuando trabajamos en branded content. Y desde luego, cuando estamos hablando en términos de impacto, vemos hasta qué punto ese contenido tiene potencial para generar interacciones, para viralizarse, etcétera, etcétera, y los temas de persuasión. Esto es importante, el tema de la persuasión, porque vamos a hablar mucho sobre ello luego en términos de, bueno, cuando veamos ahora los aprendizajes. Cuando nosotros hablamos de persuasión, estamos hablando de persuasión a corto plazo y a largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando hasta qué punto un contenido de marca es capaz de incrementar la intención de compra, la consideración, la preferencia, métricas que de alguna manera te están midiendo hasta qué punto este contenido es capaz de activar el call to action, ¿no? La actitud positiva hacia la marca, ¿de acuerdo? Este elemento. Pero también trabajamos lo que es la persuasión a largo plazo, que si queréis, toda la teoría ha venido diciendo hasta ahora que son esta disciplina publicitaria, los branded content, el formato que de alguna manera trabaja mejor para construir posicionamiento. Ahora veremos hasta qué punto, ¿no? Y cuando digo posicionamiento es esos atributos de posicionamiento estratégico que sirven para definir los territorios que la marca quiere construir y los quiere construir fundamentalmente para, bueno, pues mostrar su diferencia y trasladar la propuesta de valor a sus consumidores, ¿no? Bueno, pues estas son las dimensiones y, si queréis, los grandes titulares del bench. Como os decía, no podemos daros todos, pero algunos, antes de pasar a los aprendizajes. Y lo que hemos visto es que los branded content que tenemos en la base de datos están bastante bien atribuidos en términos de marca. Es decir, el 80% de los entrevistados han atribuido correctamente cada uno de los distintos branded content que hemos testado. Que no está nada mal, son cifras muy similares a lo que es la comunicación convencional. Siempre que comentamos este tipo de cosas, al final te queda la pregunta, ¿no? Porque fijaros cómo lo hemos hecho, o sea, cómo hacemos esto. Ponemos el contenido y después del contenido inmediatamente ¡pum!, preguntamos, oye, ¿y esto de qué marca es? En abierto. Bueno, pues todavía después de haber visto un contenido de 2, 3, 4, 11, 12 minutos, todavía hay gente que no es capaz de identificar qué marca hay detrás. No sé si es por ellos o a lo mejor es por nosotros, quiero decir, pensarlo también. Luego, otro elemento que nos ha, bueno, pues que de alguna manera no nos ha sorprendido demasiado, porque todo el mundo, bueno, pues digamos, por decirlo de alguna manera, es cierta heurística que hay en la industria, en términos de que los branded content son una disciplina publicitaria que, bueno, pues que genera un alto nivel de conexión emocional con el target, ¿no? Pero lo que no esperábamos es que fuera tan intenso. Aquí lo que nos están diciendo es que el 70% de los entrevistados consideran que los branded content que han visto les gustan mucho o bastante. Y cuando digo que es muy intenso,
Me refiero a que lo hemos puesto en relación con la norma de nuestra base de datos de publicidad convencional, de spots de 20 y de 30. Entonces, si nosotros cogiéramos este dato y lo pusiéramos dentro de nuestra base de datos de anuncios de televisión convencional de 20 y de 30 segundos, este nivel de agrado, el agrado que generan los branded content, estaría dentro del 10% superior de la base de datos. Es muy intenso. Luego también, bueno, esto de alguna manera nos encajaba bastante con lo que hemos encontrado, luego entraremos un poco más en detalle sobre ello, y es que sí que en términos generales sí que están bien, ocupando bastante bien su territorio de marca, generan también unos buenos niveles en términos de potencial de generar interacciones, también significativamente más altos que los que generan los spots de televisión convencional, como os podéis imaginar. Y en términos de posicionamiento de marca y de bueno, pues ser capaces de construir esa propuesta de valor de la marca, lo que hemos visto es que en términos promedio los branded content testados son capaces de incrementar hasta en 4 puntos porcentuales, que a lo mejor os parece poco, pero si trabajáis en research y habéis visto cómo evoluciona la imagen de las marcas, pues sabréis que no es un valor pequeño. Son capaces de incrementar los branded content hasta 4 puntos porcentuales la asignación de las marcas a esos atributos de posicionamiento estratégico. Y esto, como os decía, bueno, pues de alguna manera entra dentro de lo que pues, nos esperábamos encontrar. Lo que no esperábamos encontrar con esta intensidad era esto. Era confirmar una cosa que, de alguna manera, ya hemos apuntado al principio, y es que los branded content también son capaces de activar la persuasión a corto plazo. Como os decía, bueno, en principio la teoría decía que no son los formatos o las disciplinas que son las más adecuadas para generar esta movilización de métricas de marca. Bueno, pues nosotros, desde el 2017, cuando empezamos a trabajar con la BCMA, bueno, pues había casos donde lo encontrábamos, había casos en los que no, entonces todavía no teníamos la cosa muy clara. Cuando ya a finales del año pasado, principios de hicimos los otros 16 estudios y hemos consolidado los datos, ya lo podemos confirmar con total seguridad. Es decir, los branded content también es un formato publicitario que es capaz de activar la persuasión a corto plazo. Pero no solo lo decimos nosotros, es decir, nuestros compañeros de Ipsos en Estados Unidos han hecho un estudio más o menos similar, donde ellos han encontrado cosas similares. Bueno, ellos han podido determinar el nivel de incremento en términos de notoriedad espontánea, ¿de acuerdo? Pero ellos también han confirmado que los branded content son capaces de incrementar la intención de compra y ya veis, y además con cifras bastante similares, 8 puntos porcentuales, ¿no? Pero que esta intención de compra incluso se puede incrementar si en el consumo del contenido lo acompañas con algún otro tipo de comunicación convencional, banners, básicamente, o cosas de tanto sentido común como que el incremento en intención de compra aumenta a medida que aumenta el tiempo de exposición del contenido, ¿de acuerdo? Unas breves pinceladas, si queréis, de lo que ha sido y pasamos ya directamente, y bueno, vamos muy bien de tiempo, o sea que podemos hacerlo despacio, los principales aprendizajes del branded content. Esto parte de, bueno, pues el análisis de los 32 casos, etcétera, ¿no? Como os decía, y esto es muy importante porque es la manera en la que de alguna manera hemos agrupado los contenidos para acabar de entenderlo bien, ver las diferencias entre ellos. 32 casos, 8 categorías, no sé si hay en torno, bueno, pues un montón de marcas las que hemos analizado, es decir, había una situación de demasiada variabilidad, demasiada dispersión. Entonces lo que hemos tenido que hacer ha sido agrupar estos 32 casos en 2 dimensiones, en 2 ejes básicos de análisis. Uno, hemos agrupado los contenidos de marca por el beneficio que entregan y otro eje de análisis en el que hemos agrupado los contenidos de marca según el tono de la ejecución. Cuando hablamos del beneficio, de lo que estamos hablando, es que hay un grupo de contenidos de marca, de branded content, que hemos agrupado, que son 10, como veis ahí, donde el contenido entrega la propuesta de valor básicamente mediante el entretenimiento, versus otro tipo de contenidos, que en este caso son 22, donde la propuesta de valor de la marca se entrega comunicando el aporte que hace esa marca a la sociedad. ¿De acuerdo? Si queréis un ejemplo de lo que pudiera ser el beneficio del entretenimiento, que no está dentro de estos 32 casos. El ejemplo que os voy a dar no está dentro de los 32 casos. Pero un ejemplo de entretenimiento puro, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el baloncesto, yo soy muy fan del básquet, y hace un par de años encontré en YouTube, por casualidad, un programa que produce Endesa. Se llama Colgados del Aro,
y donde bueno, pues Juanma Iturriaga y Antonio Daimiel bueno, pues hablan sobre básquet. Y ahí, bueno, podríamos discutir hasta qué punto vemos a Endesa con el tema del baloncesto y toda esta cuestión, pero lo que al final tenemos es un programa de televisión servido en YouTube donde tú lo consumes básicamente por el entretenimiento que te produce. Si queréis, en términos del aporte a la sociedad, de aquellos contenidos que son de beneficio social, otro ejemplo que no está dentro de estos 32 casos, que lo estuvimos discutiendo, Tony y yo, podría ser, no sé si conocéis, un podcast que sirvió Iberia el año pasado. Era una serie de entre 8 o 10 podcasts de en torno a 30 minutos en iVoox y en Podium, donde Iberia, a través de esos distintos podcasts o esos episodios, lo que hacía es, relataba situaciones distintas de la historia de España en los que Iberia había contribuido. ¿De acuerdo? De alguna manera imbricaba la historia de Iberia, cómo había participado en la evolución y modernización de España. ¿De acuerdo? Esos son ese tipo de contenidos de los que estamos hablando cuando estamos hablando de contenidos donde la propuesta de valor de la marca se entrega comunicando el aporte de la marca a la sociedad. El segundo eje de análisis es dependiendo del tono, ¿no? Y aquí lo que tenemos hemos agrupado todos los contenidos en los que la diversión y el entretenimiento domina, ¿no?, la experiencia de consumo. Hay unos 20 casos y en términos, y hay otros contenidos que los hemos agrupado y los hemos definido como de tono divulgativo. Y son aquellos en los que la información aportada define la experiencia del consumo del contenido. Es decir, tú los consumes básicamente por la información que te están dando, información útil y relevante. Obviamente sin dejar de ser entretenidos, ¿no? Si queréis, como otro ejemplo de tono divertido, que no está incluido dentro de los 32 casos, a mí siempre me viene a la cabeza un branded content que lanzó el Corte Inglés el año pasado, que yo creo que ya no está con él, se llama People in the House, que no es más que una sitcom, no sé si lo habéis visto algunos, es una sitcom con piezas de 1 minuto, que es fantástico. Bueno, pues eso es tono divertido, además con ese tono youtuber y tal, que estaba muy bien. En tono divulgativo, ¿qué podría servir como ejemplo de tono divulgativo? Pues también un ejemplo que nos viene a la cabeza enseguida son los debates que organizó el año pasado Banc Sabadell. No sé si lo recordáis, se hizo 3 debates donde, pues con muy afín al código de comunicación de Banc Sabadell, bueno, pues hablaban de distintos temas que podían ser relevantes para la audiencia, pero todo en un tono muy divulgativo, todo muy formativo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues lo que vais a ver ahora básicamente son los análisis que hemos hecho con estos 32 casos, cruzando estos 2 ejes de análisis. Lo vais a ver todo en unos gráficos que son los gráficos estándar, si queréis, que son los que solemos utilizar cuando hablamos de normas, ¿de acuerdo? Entonces, os explico brevemente cómo leer los gráficos, que es muy sencillo, pero quiero asegurarme de que os lo explico bien. Básicamente lo que hacemos es, cuando trabajas con normas, siempre lo que haces es que el promedio total lo estandarizas y lo haces como base 100. ¿De acuerdo? Es la referencia, el punto 0, 100, ya está. Entonces, el resto de datos, o cuando desdoblas en distintas categorías, lo que haces es que lo divides, básicamente. Divides por el promedio, ¿no? De manera tal que ahora vais a ver gráficos con esta pinta. Básicamente, que lo que explican es que, por ejemplo, en la categoría 1, el dato de los branded content que están incluidos dentro de la categoría 1 está un 15% por encima del promedio de los 32 casos. Y al contrario, vais a ver situaciones donde, cuando veáis un 95, eso significa que los branded content que están dentro de esa categoría, en términos promedio, están un 5% por debajo de lo que es el promedio total. ¿De acuerdo? Nada más. Nada más que esto. Y ahora empezamos. Pero esto es importante. Es que es importante porque al final hablamos muchas veces aquí de ciertas cosas y, bueno, pues es importante que quede claro un poco nuestra postura. En el sentido de que, un poco lo que ha dicho antes Marga, que es decir, estamos trabajando con 32 casos. Y estos son los análisis que vamos a hacer a partir de estos 32 casos. Dentro de 1 año o 2 años, esperamos que sea dentro de 1 año, pues ya podremos hablar de 50 casos más. Y entonces saldrán otros datos. Pero sobre todo, y lo que más me interesa que nos quede claro a todos, no estamos hablando de categorías absolutas. Nunca hay reglas absolutas que funcionan para todo. Lo que vais a ver ahora cuando veáis que decimos que los contenidos en tono divulgativo funcionan mejor en X, esto no significa que todos los contenidos en tono divulgativo funcionen en esa dirección o que no haya ninguno en tono divertido que funcione de esa manera. Estamos hablando de tendencias y de tendencias que marcan promedios, ¿de acuerdo? Es decir, no hay categorías absolutas y puede ocurrir que haya un contenido que estemos diciendo que funciona muy bien de una manera, pero que haya uno específicamente que lo haga fatal, ¿de acuerdo?
Y nada más, y que este es un análisis y que podemos hacer cientos de ellos. Entonces, si queréis, pasamos al primer learning que hemos encontrado, y es que, bueno, recordar la diferenciación que os hemos hecho antes en términos de ejes, y lo que nos hemos encontrado es que los contenidos que entregan un beneficio social tienen una vinculación a marca mayor. Bueno, esto está muy bien, esto está fantástico, pero lo llamativo es que a pesar de que sean los contenidos de marca, y creo que antes lo comentaba con Laura, a pesar de que los contenidos de marca sean contenidos que tengan, perdonad, los branded content de beneficio social, sean los que tengan una mayor atribución, son los que están construyendo territorios de marca que son más difíciles de defender. Cuando digo que son más difíciles de defender, lo decimos porque cuando los entrevistados los han visto, son contenidos de marca que en términos generales la gente dice que muy bien, podían ser de tu marca, podría ser de cualquier otra marca de esa misma categoría, o caramba, podía ser de cualquier marca, de cualquier categoría, porque estás hablando de, estás trasladando unos beneficios sociales que quizá no sean solo tuyos, ¿de acuerdo? Que contrasta especialmente con los datos que vemos en la parte de arriba cuando analizamos los contenidos de marca que entregan un beneficio puro de entretenimiento, donde esos tienen menos dificultades para defender ese territorio de marca que están generando, porque la gente reconoce que, bueno, pues en mucha mayor medida solo esa marca podría hablar de ellos. Insisto que estamos hablando de esto, estamos hablando de la construcción de los territorios. Otro de los aprendizajes que hemos encontrado, y este es bastante importante porque estamos hablando de comunicación de pool, es que, bueno, pues quizá en contra de lo que pudiéramos esperar, son los contenidos que están ejecutados en un tono divulgativo los que más agrado generan, los que más likability generan, más conexión emocional generan, más que aquellos que están ejecutados en un tono divertido. Y esto insisto mucho, soy muy pesado, Tony me ha visto en miles de presentaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque estamos hablando de comunicación de pool. Y sabemos que la comunicación, sabemos básicamente, bueno, una cosa que siempre contamos, y es que la atención la dirige la emoción. Y si nosotros no somos capaces de conectar emocionalmente con el target, difícilmente vamos a conseguir que el contenido tire por sí solo, cuando dejemos de meterle tráfico y todas estas cuestiones, porque es lo que tiene que ocurrir cuando estamos trabajando con branded content. Y luego esto enlaza con lo que vamos a ver ahora, es decir, además, estos contenidos de beneficio social no son lo que la gente espera de ellos, perdona, no suelen ser lo que la gente espera de esas marcas, pero en cambio gusta, ¿de acuerdo? Tenemos una pregunta en concreto que relacionamos estas dos dimensiones, lo que la gente espera y hasta qué punto agrada, pero ¿qué es lo que nos dice este análisis? Básicamente lo que nos dice este análisis, cuando nos dice que la gente no espera o los entrevistados, bueno, viendo los contenidos de marca que les hemos enseñado o les hemos propuesto, no son cosas que esperan de las marcas, pero en cambio les gusta, ahí nos están hablando en realidad de que lo que están viendo es algo que les sorprende. Y sabéis que la sorpresa también es un driver para generar engagement. Y además que les gusta. Y cuando nos dicen que les gusta, es que nos están diciendo, nos están dando el permiso como target y como consumidores para ocupar ese territorio. Un territorio que no esperaban en el que no esperaban encontrarnos a nosotros como marcas, ¿de acuerdo? Y eso lo hacen especialmente más aquellas marcas que están entregando un beneficio social que aquellas marcas que entregan un puro beneficio de entretenimiento. Y bueno, pues pasamos directamente a la parte de lo que es la persuasión, si queréis, a corto plazo. Esto es lo que os decía antes. Nosotros esperábamos, de alguna manera, bueno, pues esperábamos encontrar más o menos parity en términos de lo que es intención de compra. Pero aquí lo que vemos es que, a pesar de todo lo que os hemos contado de los contenidos de beneficio social y divulgativo, son los contenidos que trabajan más el entretenimiento y más el tono divertido los que son capaces de activar en mayor medida la persuasión a corto plazo, la preferencia, la intención de compra, todas estas métricas, ¿no? Que es lo que habíamos visto anteriormente. Pero cuando vamos a hablar de posicionamiento estratégico de marca, no son los contenidos divertidos o de beneficio de entretenimiento los que construyen mejor estos territorios de marca. Son los de beneficio social y los que están siendo desarrollados en un tono más divulgativo, los que construyen mejor estos territorios de posicionamiento. Entonces, al final, con estas cuatro cosas, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos son una serie de branded content que trabajan más
la dimensión de entretenimiento, que están ejecutados que están ejecutados en un tono divertido, que, bueno, pues construyen territorios que son mucho más fáciles de defender, pero que generan menor conexión emocional pero que activan en mayor medida la intención de compra y la preferencia. Y por otro lado, tenemos otro grupo de contenidos de marca que, bueno, pues que trabajan o que muestran un beneficio social y que están ejecutados que están ejecutados en un tono más divulgativo, que en cambio lo que hacen es muestran una mayor vinculación, construyen territorios de marca que son mucho más permeables por el hecho en sí del beneficio que están trasladando, que bueno, pues si es muy social, pues cualquier marca podría meterse ahí. Hablamos de eso, de que sean permeables, nada más. Pero que generan un alto nivel de engagement y likability, es decir, que va a ser mucho más fácil que tiren por sí solos, que los contenidos divertidos a entretenimiento. Y que, bueno, construyen también marca a corto plazo en bastante menor medida que los otros, pero son especialmente útiles y eficientes para construir esos territorios estratégicos, ¿no?, de posicionamiento que quiere construir la marca, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es un dilema. O bien trabajamos contenidos en tono divertido, en tono entretenido, que sabemos que van a activar mucho mejor el call to action hacia la marca, pero que también sabemos que nos va a costar muchísimo más esfuerzo conseguir que vivan solos, que tiren, después de que acabamos de meterles tráfico, que la audiencia tire de ellos, o trabajar contenidos más en un eje de un beneficio social, más en un tono divulgativo, que sabemos que gracias a ese mayor nivel de engagement van a pedir menos apoyo por parte de la marca para que la audiencia, el target, tire de ellos. Ahora, tenemos que tener claro que van a ser eficaces para construir posicionamiento, pero no tanto para construir persuasión o intención de compra, preferencia y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es todo, los aprendizajes que hemos elaborado. Y al final, con esto, claro, la pregunta que todos nos surge es, ¿lo podemos tener todo? Entonces, ¿podemos tener contenidos de beneficio social que activen el posicionamiento, que den ese nivel de engagement y que además sean capaces de movilizar la persuasión a corto plazo? Pues no lo sé. Es una pregunta que lanzo para la mesa y ahora seguimos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, sentados, para debatir un poco sobre todo este tema. Bueno, primero de todo, gracias por la investigación. Sabéis, y bueno, la asociación lo sabe perfectamente, que era un tema recurrente, que salía una y otra vez. De hecho, bueno, Scopen, en el estudio sobre el tema, también lo comentó, que uno de los frenos para el crecimiento de la categoría era el tema de la falta de unos estándares de medición que permitieran que más clientes decidieran, bueno, unirse a apostar por la categoría porque entendían más cuáles iban a ser los KPIs de medición. Yo creo que el estudio pues, nos plantea opciones, nos abre puertas de las que podemos discutir un rato, pero también creo, y creo que estoy de acuerdo con las personas que estamos aquí sentadas, que para aportar valor y conversación y profundidad al tema, si hablamos de los frenos del crecimiento de la categoría, hay más frenos que la medición y muchos más. Entre ellos, y lo abro ya porque creo que es un tema que realmente está ahí, y hablando de esto creo que vamos a tener una conversación más profunda, que es, bueno, la ruptura de status quo que supone el branding content a muchos niveles. O sea, hay unos parámetros publicitarios que se han construido durante décadas basados en otro tipo de formatos, otro tipo de KPIs, y una industria que se ha construido en base a eso y que da de comer a mucha gente, y a mí también, no digo que no me dé de comer a mí, pero el branding content plantea una estructura completamente distinta, tanto del coste que tienes que dedicarle a la producción versus a los medios. Obviamente rompe el típico 80-20, y si no lo rompe no hay branding content. O sea, ya no es 80% en medios, 20% en producción, debería ser más bien al revés. Y esa es una realidad. Eso rompe muchos parámetros y mucho status quo. También plantea otra manera de entender lo que es la comunicación, y no voy a hablar de la publicidad, otra manera de entender la relación con el target, con las marcas, y obviamente sí, otros KPIs donde ya no estamos hablando de impacto y repetición, que ha sido el clásico que ha construido la publicidad durante años, sino que estamos hablando de otro concepto que yo he visto bastante, y supongo que vosotros también, y ahora si queréis lo hablamos, que para mí resume muy bien lo que se debería medir, que es el concepto atención activa.
Concepto que, sobre todo en UK, se ha estudiado bastante y que está demostrado el impacto directo que tiene no solo en percepción de marca, sino en ventas, porque al final de lo que está hablando Brand and Content, entertainment, concepto que también deberíamos abrir, porque al final Cannes no habla de Brand and Content. Habla de entertainment. Habla totalmente de entertainment y es una perspectiva mucho más distinta que tenemos que entender o nos quedamos fuera de ese juego directamente, porque es otro juego. Y luego, ahora... como ese entertainment puede generar incluso líneas de negocio paralelas. Totalmente. Cosa que el puro branded content no lo hace. O sea que Ahí está, por ejemplo, el caso histórico de Red Bull, que a todo el mundo lo pone como ejemplo, pero en el fondo fue alguien que visionó algo, también por un tema que tenían en la propia empresa, pero da igual, pero que muchas más compañías deberían estar visionando, porque al final... Sí, bueno, también Lego es yo creo que un case de eso magnífico, o sea, que tangibiliza lo que puedes hacer. Este año... ¿Se oye? ¿Sí? ¿Está más cerca? A ver. Este año yo he tenido la suerte de estar precisamente en el jurado de Entertainment de Cannes Lions, y el Grand Prix y varios de los trabajos que se presentaban y de los que más valorados han sido logran vender piezas de entretenimiento dentro del circuito de distribución de la propia industria del entretenimiento, no de la industria publicitaria. Y esto, como dice Eva, pues yo creo que pone nerviosa a mucha gente, ¿no? Entonces, esos proyectos principales que hemos visto este año en Entertainment, el 5B, por ejemplo, de Johnson & Johnson, pondría patas arriba la medición que se puede hacer hoy en España, la que se está haciendo internacionalmente, pues porque cambia completamente el modelo, ¿no? 5B es una historia bueno, pues que funciona fantásticamente para Johnson & Johnson, que habla del cariño, del cuidado, de la atención humana, y la historia es fantástica, pero al margen de cómo cuentan esa historia, hay una parte detrás, que es de lo que estáis hablando en este momento, ¿no? De cómo hay un planteamiento de trabajo mucho más largo que el que cualquier departamento de marketing se plantea a largo plazo, ¿no? Que es otra cuestión añadida, otra dificultad con la que nos enfrentamos muchas veces al plantear este tipo de proyectos. El corto versus el largo. O sea... y la recuperación de la inversión. O sea, le dedican $2,5 millones a producir una pieza y apuestan a que lo van a recuperar, y después lo recuperan esos $2,5 millones vendiéndoselo, en ese caso a Verizon Media, ¿no? No estamos hablando de un plan de difusión. Pero es que en sí es un modelo de negocio, o sea, en sí mismo es un modelo de negocio que se trabaja así desde un inicio. O sea, el objetivo es recuperar esa inversión, ya no solo por lo que vas a vender o no de ese producto o servicio, sino por el producto que estás paquetizando, ¿no? Y ahí el craft que decías ahí tiene muchísimo que ver. Ahora, por lo menos yo creo que lo que todos peleamos en nuestro día a día es que el contenido es asociado a rápido, barato, fácil, venga, ¿no? Y el concepto de craft creo que lo tenemos que cuidar muchísimo más, porque eso es lo que hace que enganche, que sea relevante y que al final, bueno, lo veas como algo que te genera confiabilidad y que te ayuda a construir esos valores de marca, ¿no? O sea, que es que son muchas cosas las que ese 80-20 que decía Seba había que trabajar. Y luego también hay un concepto también muy interesante que también lo comentábamos, que sé que en otros mercados se está hablando mucho, es que es el de atención activa. Sobre todo porque este concepto de atención activa, sobre todo teniendo en cuenta que una inmensa parte de la inversión que tú haces de ese contenido va a digital, ese contenido tiene que vivir dentro de un flujo, de un journey que tiene el cliente, y que tienes que ver cómo lo trabajas para que esa atención te lleve al siguiente paso, ese paso. Esa medición que tienes que ver tiene que ver con cómo activamente ese contenido va a ayudar a generar ese lead, y luego cómo lo tratas, etcétera, etcétera. Y más allá de esos valores propios de marca y de engagement y de notoriedad, tienes que ver con cómo trabajas ese contenido para generar esa atención activa que lleve a una acción clara y que tenga un CTA mucho más igual claro que el que estamos viendo en las propuestas que se están trabajando, creo. Estoy totalmente de acuerdo. Es que, bueno, es lo que hablábamos al principio, y creo que va a ser uno de los ejes de esta conversación, porque creo que si hablamos de este tema aportaremos mucho más al crecimiento, que es que esta ruptura de status quo también supone hablar de números más pequeños, de los que estamos acostumbrados, pero mucho más reales. Y eso también da miedo dentro de las propias empresas, porque, claro, me estoy acostumbrado a unos KPIs históricos de comunicación que reportaba de no sé cuántos GRPs, y ahora estoy dando un número mucho más bajo. Ya, pero el número que estás dando mucho más bajo, si está bien medido y si realmente has valorado lo que está pasando, posiblemente igual has llegado a menos personas, pero la que has llegado realmente lo está mirando porque quiere,
Y el concepto de atención activa, que al final mira cuánto tiempo de permanencia te quedas en un contenido, cómo interactúas con él, bueno, sabéis cuál es, te está dando mucha más información de la relación de la persona con el contenido, en un momento que es que ya lo hemos hablado, lo hablamos, pero luego, lo siento, no lo aplicamos. Decimos que la gente no ve la publicidad, que la publicidad le molesta, cosa cierta. Yo siempre digo una cosa, le molesta la publicidad mala, que hacemos mucha publicidad mala todos, yo también me incluyo. Ojalá no la tuviera que hacer, pero no me toca otra veces. Pero hay mucha publicidad invisible. Pero da igual, como es invisible y la gente no la quiere ver, metemos unas inversiones en medios altísimas para que te persiga hasta que no hubiera un mañana, ¿vale? ¿O no? Entregable, la gente la ve si la odia también. ¿Eso lo está midiendo alguien? ¿El odio generado por el GRP 3800? Yo creo que eso no lo estamos midiendo, porque eso no existe, ¿no? Porque no nos interesa, porque no interesa a una parte. Pero si queremos que branding content crezca, si queremos empezar a hablar de entretenimiento, cosa que en este país hemos hecho incursiones, pero todavía nos queda. De hecho, solo la muestra de análisis nos lo dice todo. O sea, cuesta encontrar los casos. Y la muestra de análisis, hemos hablado solamente de contenido audiovisual, pero hay inmensas posibilidades de contenidos en otros canales, ¿no? En gráfico, yo que sé, incluso en teatro, ¿vale? O sea, que es que las posibilidades son infinitas, pero tienen que ir mucho más ligadas, desde mi punto de vista, con, oye, ¿cómo podemos justificar esa inversión y ese tiempo en el que tú estás trabajando, que suele ser más largo que el de una comunicación estándar, en conversión a negocio, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí, ¿no? O sea, para justificar ese business case que tengo yo ahí que me ayude a vender, y independientemente que haya GRPs o no haya GRPs, dice, bueno, yo voy a invertir tanto y voy a recoger tanto a nivel de cuenta de resultados. Eso es lo que realmente tenemos que trabajar, porque entonces todo ese medio plazo, esos tiempos, creo que pasan a tener menos importancia, porque al final ese retorno existe, ¿no? Total. Yo quería aprovechar que estáis los dos aquí, que fuisteis los creadores de Quantum, que es el gran premio de entertainment de este país, y luego nos cuesta mucho seguir ganando, pero porque realmente, vuelvo al inicio de esta conversación, no está creciendo suficiente la disciplina, y yo lo noto, porque yo soy muy fan de este tipo de... No es que sea muy fan, es que creo que es el único futuro de la publicidad, lo pienso, vamos, al 100%. Y te encuentras las dificultades continuas, todas las barreras, toda la gente que lo quiere parar, todo el rato. Entonces, como vosotros lo hicisteis, y lo hicisteis de una manera muy pionera, me gustaría que habléis un poco del tema, de lo que queráis contar del tema, de cuántas barreras os encontrasteis y también de cómo lo medisteis en su momento, que yo sé cosas, pero bueno, creo que es interesante que la gente lo escuche. Dale, Jesús. Okay. Yo creo que la principal barrera que te encuentras es la inercia. Es decir, estás acostumbrado a un proceso, a que todo el tiempo te piden un tipo de formato y respondes con una solución que sabes que se va a poder medir de una determinada manera, que va a tener un output clarísimo, que voy a decir en un PowerPoint una respuesta obtenida que va a ser muy clara, que los medios van a poder justificar, que un PowerPoint va a justificar, pero que va totalmente en contra de la intuición. Yo creo que la herramienta más poderosa que tenemos, por encima de la medición incluso, para derribar ese tipo de barreras es la intuición, que es la herramienta que la naturaleza ha diseñado para medir las cosas, ¿no? Creo que vivimos en un sector que tiene una enfermedad que es el exceso de confianza en la medición y la carencia de confianza en la experiencia. En nuestro caso, esto es información de cómo sucedió internamente. Nosotros, cuando llevamos la propuesta, ya había un entorno de confianza previo con Elena y con un equipo alrededor que trabajábamos juntos, que éramos uno solo, pero incluso con ese contexto, el mindset con el que nosotros afrontábamos la presentación es: nosotros sabemos que esto puede tener un componente novedoso, pero tenemos que explicarlo como si ya se hubiera hecho. Es decir, que parezcamos parte de la inercia. Y recuerdo en la presentación llevar una serie de ejemplos. No teníamos datos científicos, pero decíamos, ostras, a la audiencia que pretendemos buscar, los grandes blockbusters han sido sobre estos temas. Recuerdo, no sé, poner Black Mirror, poner 3 o 4 películas que habían funcionado muy bien con datos de taquilla, y luego por otro lado decir, y los 10 contenidos más vistos el año pasado, perdón, los 10 ejemplos dentro de YouTube más vistos del año pasado, hechos por marcas,
son estos y ninguno son anuncios. Y decir, bueno, bajo este razonamiento, nuestra propuesta empieza por aquí, ¿no? Y luego, aparte, un tipo de comunicación en la propia presentación bastante enfocado hacia lo emocional, más que hacia lo científico, ¿no? Creo que la confianza dentro del equipo en el proyecto y en las personas fue fundamental, pero también me parece representativo que nosotros nos autoobligásemos a contar aquello como esto es una apuesta segura, esto ya se ha hecho, esto, y en realidad pues, luego hemos visto que ha sorprendido, ¿no? Yo creo que eso sí, de todas maneras todo el proceso tiene que ver con que proyectos como estos salen siempre con un trabajo en equipo, o sea, todas las partes, todo el flujo es importantísimo en la toma de decisiones. Todos, o sea, tenemos algo que aportar, algo que decir, y luego algo muy importante, que hay que escuchar. Durante todo el proceso tienes que escuchar, porque das por sentadas muchas cosas, crees que esto tiene que ser así y no es así. Entonces tienes que ser muy humilde desde un principio a todos los niveles, todas las partes, o sea, agencia, cliente, productora, medios, o sea, todo el mundo tiene que ponerse en punto cero y decir, oye, ¿cómo podemos igual un poco redefinir nuestras posiciones para que salga algo un poco diferente, ¿no? Y todo el mundo funcionó de esa manera, entonces llegamos a un entorno y a una propuesta que en algunos casos, o sea, a algunos nos podía parecer un poquito arriesgada, pero que valía la pena aprobar. O sea, que para mí la palabra fue escuchar y desde la pura humildad aprender y ir trabajando en equipo la propuesta, y llegas a consensos muy buenos y a productos muy ricos porque no das por sentado nada, no es que yo quiero, es que tal, no, y luego la cosa funciona, ¿no? Y luego, en un planteamiento que podía ser igual un poquito disruptivo desde un principio y que planteaba cambiar ese 80-20, porque ahí no hubo nada de inversión en televisiones, fue pura inversión digital a todos los niveles. Hubo algunos trailers en Movistar, como una sí, hubo Video on Demand, ¿vale? Porque todo esto se intentó, bueno, se negoció, nos sentamos con varios, pues con Netflix, con Movistar, etcétera, etcétera. Al final llegamos a un acuerdo con Movistar y bueno, ahí efectivamente sí que dentro del acuerdo marco que tuvimos con ellos hubo determinados pases del tráiler de todos esos minutos en Video on Demand, ¿no? Pero más allá de eso fue todo digital. Y lo que sí que vimos es que hubo una respuesta brutal, muy inmediata, cosa que aquí no se decía, pero en este caso fue muy inmediata a todos los niveles, a nivel de marca, a nivel de atributos, cómo la percepción de una marca como la del Santander cambiaba en un perfil de gente que no era muy cercano a nuestra marca, pues bueno, por histórico, por necesidad, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel de negocio, nosotros teníamos una propuesta de negocio clara, rotunda y muy contundente, que era, aparte de posicionar la marca para los jóvenes, era una cuenta que se llama Cuenta 123 Smart. Y queríamos que abrieran cuentas, porque al final el P&L es lo que te exige, ¿no? Y bueno, pues fue brutal. O sea, la respuesta que se tuvo, a las 3 semanas habíamos hecho no tanto, pero casi el 50% del objetivo que nos habíamos marcado a final de año, que es una brutalidad, y fin de año lo acabamos multiplicando por varios números el objetivo que nos habíamos marcado. O sea que, aparte de los KPIs de awareness, de engagement, tiene que haber KPIs de negocio. No es que sea importante, es que es imprescindible. Si tú no justificas que esa inversión, ya sea 20-80, 80-20, te va a traccionar en tu cuenta de resultados, no vas a conseguir nada, creo. No, totalmente. Yo creo que en este caso nos funcionó pues fantásticamente bien en términos de negocio. A día de hoy, incluso aunque se pueda medir y tal, todavía me resultaría difícil explicar el porqué de una manera racional. Yo creo que porque... ¿Tú no crees que porque fue
fue atrevido. O sea, a la gente, por llamarlo de alguna manera, les taró un poco que una marca como el Santander, que había estado haciendo las cosas de una determinada manera, dirigiéndose a un público de una determinada manera, en un momento concreto quisiera dirigirse a un público más joven, con un tono completamente diferente, con un código muy diferente, incluso no al de la marca, sino al del propio sector. Sin intentar venderles nada y solo hablándoles de lo que, oye, tú qué necesitas en la vida, tú qué es lo que quieres, nosotros estamos ahí para acompañarte, para entenderte y para intentar ayudarte en ese progreso, ¿no? En lo que tú quieres en tu vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, esa transparencia y esa verdad, porque de verdad había una verdad, valga la redundancia, es lo que realmente hizo clic. O sea, que escuchar y ser transparente funciona. Sí, o sea, yo recuerdo las primeras conversaciones en equipo intentando casi disculparnos de antemano con la propuesta, diciendo el objetivo de esto no es que venda, es que nos quitemos, no recuerdo la expresión exacta que por Dios, no digas eso en la siguiente reunión. Que nos quitemos un poco la percepción que pueden tener los jóvenes sobre nosotros, pero que esa emoción es súper necesaria para que después nos puedan considerar. Es decir, conocíamos la propuesta de valor y participamos en el desarrollo de la propuesta de valor, pero creo que la clave en aquel momento fue decir, ostras, no hablemos de eso en primer término, demos un paso atrás y tratemos de darle a la gente lo que quiere, que creo que es lo que muchas veces se nos olvida en el día a día del trabajo. ¿Hubo pretest? No. Y lo hubiéramos no, dado. ojo, no ha habido pretest, pero sí que es cierto que hubo mucho previo, mucha escucha activa a todos los niveles, y esa data luego se trabajó muy intensamente. O sea, ahora ese pretest se hace de otra manera. O sea, tú ya tienes mucho conocimiento previo de ese público al que te quieres dirigir, tienes mucho conocimiento de tu sector, de lo que, o sea, y todo eso luego lo tienes que manejar para llegar a datos que en parte te voy a dar ese pretest o no, pero sí que partes con mucha información, ¿eh? Eso sí que es verdad. Obviamente, porque no te metes, o sea, tienes que meterte en el jardín sabiendo en qué jardín entras. Sí. Sobre este tema, que sabes que es uno de mis preferidos, que no sé, mundo pretest, por tu experiencia en todo sobre todo en esta categoría, ¿qué opinas? ¿Os pasa a menudo que os planteen pretest de branding content? No, la verdad es que es una disciplina que tiene una falta de estándares muy grande, no solo en investigación, en analítica, sino en otras áreas. Se está todo por hacer, por eso es tan interesante, ¿no? Y tan apasionante, ¿no? el entrar en este mundo. Y aprovecho para congratularnos todos de que en España tenemos una base de datos que hemos construido, ¿no? Y que hasta donde nosotros sabemos es la primera en el mundo que existe de esto. Sí, es que estamos hablando ni en Estados Unidos. Trabajan de otra manera, hay mil maneras de trabajar branded content, ¿no? Pero en esto somos pioneros, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en este país hay la inquietud, hay la voluntad, la iniciativa de hacer las cosas distintas. ¿Por qué? Porque está todo por hacer, no sabemos. Y en investigación también. No sabemos si será un pretexto, qué será, lo que serviremos, lo que utilizaremos. Lo que sí que es cierto son dos cosas. La primera es, como hemos comentado, este camino es un cambio importante en la manera de hacer las cosas, incluso hablábamos de cambio de modelo de negocio, y eso significa, en términos de business, riesgo. Y el riesgo solo se reduce con datos. Y entonces vamos a un mundo analítico. Y en este mundo, que todavía en el mundo, si entramos en el mundo digital todavía con más razón, significa que estos estándares han de hablar el idioma analítico de negocio. Y hemos de aprender entre todos a hacerlo. Nosotros somos una parte de ese equipo, pero hay otras que tienen también que aprender. ¿Por qué? Porque se trata de gestionar expectativas. ¿Qué podemos esperar del branded content? Esa es la gran pregunta. Son dos preguntas. Nosotros llevamos 2 años testando. Hemos hablado con un montón de gente que están de branded content. Algunos son los reyes del mambo y otros están en la caverna porque nadie quiere hablar con ellos. Pero son los que están defendiendo el branded content. Y siempre dicen lo mismo. Oye, ¿qué me preguntan? ¿Esto cuánto cuesta? ¿Y qué puedo esperar? Sí, yo creo que hay una cuestión aquí que es que decías, el riesgo solo se combate con datos. Yo creo que hay
voy a defender esto creo que toda mi vida de carrera profesional hasta que la experiencia me diga lo contrario, que hay otra arma más poderosa que los datos, e insisto, que creo que es la intuición. Yo me planteo, después de haber visto el trabajo que hay este año en el jurado de Entertainment de Cannes, digo, ostras, hace 10 años todo el mundo, o no me acuerdo, 15 a lo mejor, todo el mundo empezaba, llegaba Facebook, llegaban las redes sociales y todo el mundo decía, bueno, vamos a crear nuestras estrategias de redes sociales, vamos a estar aquí, y como las métricas de eso funcionaban fantásticamente, todo fue rapidísimo, pero todo el mundo creó su estrategia de redes sociales. Hace unos pocos menos, la gente empieza a tener, o sea, las marcas empiezan a desarrollar estrategias de influencers, ¿no? Bueno, pues esto está funcionando, se mide y los datos acaban llevando al comportamiento, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahora? Todo el mundo sabe que estamos mucho más tiempo en Netflix, mucho más tiempo en HBO, casi nada de tiempo o cada vez menos tiempo en las otras plataformas. El público que nos comportamos así, cada vez tenemos más peso en las decisiones de consumo. ¿Dónde están las estrategias de plataforma? ¿Dónde están? No las veo. En España no hay ni una. En Estados Unidos hay poquitas. Y si tenemos que esperar a pero que, sí hay, a que los datos... Pero empieza a ver. Sí hay. Pero a que los datos nos digan que tenemos que meternos ahí para dar una solución a esta industria, los datos no nos lo van a decir nunca. Y la intuición creo que... me parece que es sentido común decir que si la publicidad está cada vez más arrinconada y no le quedan espacios y donde está el consumo es en las plataformas de pago, ¿cómo entramos en las plataformas de pago? Pero y tendremos que cambiar incluso el formato en el que lo hacemos. Pero voy más allá, Jesús, es que lo que estás diciendo es que no solo es la estrategia de plataforma y ya no es branded o entertainment, es estrategia de plataforma y estrategia de content. Es que tienes que trabajar el contenido, o sea, ya sea ligado a tu marca o sea un contenido higiénico. ¿Qué haces que trabaje para tu marca? Porque, bueno, pues ayuda, yo que sé, a la recurrencia de tráfico de tu web o a muchísimas otras cosas. O sea que voy a algo todavía mucho más conceptual, que esa estrategia de plataforma tiene que ir unida a una estrategia de contenido y juntas las dos, ver cómo trabajas tus objetivos de negocio, tus objetivos de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es algo cuando realmente puedes justificar la inversión que haces y los objetivos que vas a conseguir, ¿no? Hilando con lo que has dicho de la intuición, yo creo que hay un tema que es la confianza en los profesionales, que se ha perdido muchísimo, o sea, y que no se aplica a otras disciplinas. O sea, el médico sí te hará pruebas, pero muchas veces lo que hace es, por su experiencia de unos cuantos años, decir, hombre, yo creo que esto son anginas. Y le dices, no, dame 20 datos de que son anginas. No, te lo crees. A los que nos dedicamos a esto, a los creativos, nos pasa muchísimo y da igual la carrera que tengamos. De hecho, no te queda otra cosa, muchas veces, que además es algo que a mí me gusta cero, pero lo tienes que hacer, tirar de tu carrera. Decir, no, esto no es así, no, esto sí es así porque yo lo he hecho y ha sido así. Y dices, madre mía, voy a tener que estarme toda la vida igual. O sea, se me dedico a esto hace años y lo hago bien. ¿Podéis hacerme caso? ¿Qué pasa? Que se ha perdido mucha credibilidad que antes no pasaba. O sea, y ha sido con la crisis que ha generado una crisis de credibilidad brutal y pasa lo mismo. En marketing, dentro... Igual. Pasa exactamente lo mismo. Igual. O sea, y lo sufrimos mucho. De hecho, por eso estamos todos juntos en el Club de Creativos, en el día A, hablando de este tema. Me gustaría decir, en paralelo a lo que estás contando, que es cierto, hay un efecto que lo amplifica y es que los consumidores, sus comportamientos, sus hábitos, no solo en medios, sino en muchas facetas, están cambiando de manera radical. La situación se está complejizando mucho. Entonces, desde el punto de vista del anunciante, a veces desconfía de las recetas de antes, se pueden aplicar ahora, ¿no? Y ese es el punto que hace que cualquier recomendación sea mucho más compleja. Por supuesto que sigue siendo un tema de magia, de intuición, de la idea, pero la mayoría de las ideas que he visto últimamente en el mundo del contenido, de la publicidad, normalmente tienen detrás mucho trabajo previo, a veces de mucho tiempo, de entender el consumidor de diferentes maneras, de entender, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Sí, total, estoy totalmente de acuerdo, pero ese conocimiento del consumidor, ese entenderlo, es lo que hacemos los creativos. Claro. O sea, los creativos, que es algo que creo que, bueno, por eso también en el Club de Creativos lo hablamos mucho y también es lo que hacen los anunciantes. Dedicamos muchos años a intentar entender al consumidor, estamos mucho tiempo viendo qué le gusta a ese consumidor y fuera de la publicidad, y lo hacemos de una manera mucho más activa que yo creo que prácticamente nadie, y hemos tenido mucha prueba y error con ese consumidor, porque seguro es que sí. Nuestro día a día, es nuestro trabajo, y es triste que todo ese background solo se ponga en valor si le pones
todos los números todo el rato detrás, que es algo que yo no tengo ningún problema. Yo trabajo en una empresa que se centra en datos, o sea, a nivel internacional, o sea, imagínate. O sea, No nos escapamos de los datos. no nos escapamos y no pasa nada, si no pasa nada. Lo que pasa es que cuidado que no nos encarcelen, que no encarcelen el pensamiento, que no rompan la innovación. No voy a decir lo de siempre, pero los datos te hablan de lo que está pasando ahora. Los datos son una commodity, los tiene todo el mundo. Lo que construye la innovación y el avance son las hipótesis sobre los datos. Y una hipótesis puede ser cierta o puede ser falsa, porque una hipótesis es creatividad. Y la hipótesis o la lanza un creativo o la lanza muchas veces un cliente y es un, oye, vamos por aquí. Y también, y no quiero referenciar a Henry Ford, que es muy pesado el tema y es muy cansino, pero otra vez tienes que tirar de clásicos, tío. Pero es verdad, ninguna innovación real que haya avanzado ha salido simplemente de literalizar lo que está ocurriendo en el presente. Y a mí, de verdad os lo digo, que me está preocupando. El conservadurismo al que nos está llevando la obsesión por lo que me dice el dato hoy, y eso es una verdad absoluta. Los datos son es la piedra roseta, o sea, es que sí o sí es lo que tienen, todo tiene que ser analítico, las decisiones tienen que estar sustentadas, ¿no? Pero luego la realidad de por dónde vayamos unos o vayamos otros es cómo interpretes el dato. O sea, tienes que acumularlos, tienes que ordenarlos y tienes que segmentarlos y a partir de ahí entender lo que te aportan de lo que haces o lo que estás dejando de hacer, que generalmente es lo diferencial y lo que te puede separar de lo que hace tu competencia, ¿no? Y tiene que tener un punto de atrevimiento, que defiendo ahí lo que dice Jesús, que más allá de lo que te pone encima de la mesa, tienes que ir por este camino, lo que te va a hacer que igual rompas la baraja, ¿no? No decir romper la banca. No, es ese punto de atrevimiento, de intuición, ¿vale? Que te lleva a sitios muy exitosos, ya no solo a nivel de marca, sino a nivel comercial. Y nuestro reto desde la investigación de mercados es trabajar la información de manera que no mates una buena intuición, sino que la soportes y la ayudes a crecer y a regar. Por eso el trabajo tiene que ser muy, muy estrecho entre los diferentes partners, ¿no? Yo creo que es bueno, que es lógico, que es lo que demanda el mercado, que aparezcan ese tipo de herramientas que ojalá se puedan desarrollar más cada año y que nos sirvan de guía. O sea, que no nos sirvan como único camino, como unas vías del tren que solo puedes ir por esas vías de ahí, ¿no? Sino una referencia, un camino del monte que diga, bueno, está por ahí, sabemos por dónde está, pero tenemos que poder basarnos o seguir basándonos en la observación, y eso se está perdiendo, creo, mucho dentro del entorno de la empresa, ¿no? La creatividad y muchas veces la estrategia o las estrategias creativas, en mi experiencia al menos, no son pensamientos lineales, no es tengo esta información y por lo tanto tengo esta solución, sino hay un cúmulo de información y de referencias y de experiencias previas que te llevan a intentar pues lanzar una hipótesis, como dice Eva, ¿no? A futuro, y lo que te encuentras después muchas veces es que dices, bueno, ¿cómo traduzco esto para intentar que me entiendan? Entonces tengo que empezar a ir hacia atrás, a tratar de averiguar cómo ha funcionado mi cabeza para poner datos encima de la mesa. Y eso, bueno, alguien podría pensar que es tramposo, pero creo que no nos queda más remedio que jugar a ese tipo de circunstancias, ¿no? de técnicas para poder traducir entre el lenguaje de la calle y el lenguaje de la habitación con una ventana de luz del departamento de marketing, ¿no? Jesús, pero luego una cosa, esto de lo que estamos hablando tiene que ver con grandes proyectos, ¿vale? Que los acometes de un principio con un prisma de branded content o de entertainment, pero luego está el día a día, que también trabajamos mucho el contenido mucho más en el menudeo, ¿no? Y al final dices, oye, ¿cómo defino esa estrategia a lo largo de todo el año? Ten en cuenta que tengo un perfil de público un poco complicado porque es muy variado. Toda esa analítica previa, todo ese estudio previo, todo ese research me ayuda o nos ayuda, o a mí personalmente, perfectamente a definir esos buyer persona, qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, y estructurar ese contenido a lo largo de todo el año en base a una determinada estacionalidad, etcétera, etcétera. O sea que esa información previa no es que sea importante, es vital a la hora de estructurar o definir la estrategia de ese contenido, que igual no es tan visible, tan espectacular, pero que es tremendamente necesario y que tiene que ver con lo social o con lo necesario
necesario, dependiendo de cuál sea tu producto, ¿no? Pero ahí sin esa información previa Totalmente. Nosotros le llamamos a esto early stages, es decir, todo lo que son las fases tempranas, ¿no? Que para mí Y aquí es mucho más exploratorio la función de la investigación o de la información, de la analítica, mucho más exploratorio, de ayudar y de inspirar que de evaluar o de juzgar, ¿no? Y entonces yo creo que ahora este movimiento que estamos viendo, sobre todo el branded content, va más de eso, ¿no? De ayudar a generar las condiciones para que los creativos den con la pieza o con el enfoque o la línea editorial adecuada, ¿no? Mira, al final yo creo que hay un punto aquí que es interesante. Yo ahora que trabajo mucho para afuera, me doy cuenta que mercados que supuestamente mucho más dogmáticos que nosotros, porque nosotros siempre tenemos ese complejo histórico de somos españoles, entonces tenemos que ponernos serios porque nos ven como tal, cosa cierta. Entonces, cuidado con esto, con un punto, con el punto de que uno de los puntos fuertes que ha tenido siempre este país es la creatividad y la agilidad. ¿Vale? A nivel internacional os digo, porque yo lo veo desde la prisma de que trabajo para España y para afuera, entonces lo veo todo en perspectiva, que la verdad es que es interesante. Ágiles, ocurrentes, capacidad para ser mucho más rápidos, o sea, la velocidad de un creativo medio, esto no es muy político que lo diga, pero da igual, no me van a oír, pero es verdad, la velocidad media de un creativo español o latinoamericano versus cualquier otro con el que he trabajado, no lo digo de broma, es 3 veces más rápido. O sea, el otro ni ha empezado y este ya tiene 7 ideas. ¿Por qué? Por el hambre. O sea, el hambre nos hace... Pero en un mundo tan rápido como el actual, donde las ideas ocurren ahora, donde campañas que realmente rompen parámetros son campañas que ocurren el día después de que pase, yo que sé, McDonald's y Bansky, me da igual, todo el mundo lo sabe, pero solo ocurre si eres muy rápido. Tenemos un valor añadido brutal. Me preocupa mucho que no lo estamos usando, porque por intentar parecer más serios, estamos siendo muchísimo más lentos y muchísimo más siendo aburridos. Y estamos perdiendo el valor añadido real que tenemos como país, o sea, que es esa ocurrencia, esa agilidad, esa velocidad. Y lo que está pasando fuera es que fuera se están cansando de tantos procesos, porque como van más adelantados y ya han estado en esos procesos, se están dando cuenta que les ha limitado creativamente. Yo me he encontrado hace poco, no os voy a decir qué cliente, un cliente muy grande a nivel internacional, que su briefing era: quiero reinventar el lujo y lo que quiero... Un briefing que era un vídeo de él hablando, diciendo estoy aburrido de que las ideas no estén en la slide 60, quiero ideas por delante. Entonces quiero que venga alguien aquí que realmente sepa de ideas, tenga una experiencia, tenga una expertise y me cuente las ideas. 1 minuto para cada idea, porque sé si la idea es buena o mala simplemente con que me la cuente. No quiero nada más. Y ya está. Que la persona conozca la marca, porque ya sé que la conoce. Que venga aquí y me lo cuente. Una pregunta, Eva, ¿cómo liga todo esto, que un poco lo hemos estado hablando antes, con la incursión brutal que están haciendo las consultoras en todo el mundo de la creatividad y que realmente lo que te están vendiendo es procesos del mundo creativo, ¿vale? Y eso no solo está pasando en España, está pasando mundialmente. O sea, tenemos casos claros de grandes gigantes de la creatividad que se juntan con grandes gigantes de la consultoría y que realmente lo que te venden no es esa creatividad por delante, ¿no? Ni el rápido ni el fácil, no, lo que te venden es el proceso, que tiene que ver con muchos intereses creados tanto para una parte como para la otra. ¿Cómo conjuga eso? Buena pregunta. Aquí lo que está pasando, están pasando muchas cosas, pero cuando se analiza la evolución actual del mercado están pasando 2 cosas. Por una parte, los networks hemos intentado volvernos consultoras con mejor o peor resultado. Las consultoras se han quedado tranquilas y cuando han tenido todo bien organizado, ¿qué están haciendo? Comprar la mejor creatividad porque tienen el dinero. Y porque saben que sin esa mejor creatividad realmente se quedan en un área que no tiene delivery. Ahora que esto ya ha ocurrido y que han comprado la mejor agencia del mundo, tendremos que ver, y tú que estás con ellos, me lo cuentas en un tiempo, cómo se conectan, que es el gran debate que se está teniendo, si va a ser un éxito o va a ser un desastre, y cómo se adaptan esas 2 culturas tan distintas en un nuevo delivery que ahora va a ser nuevo. Porque... Por eso te preguntaba, o sea, desde un punto de vista así macro, o sea, lo que te venden es un proceso. Sí, total. En el que ingestas información, ingestas creatividad y ingestas tecnología, ¿no? Y dices, de ahí cómo sale, pero lo que venden es ese proceso definido, medido, que te asegura en cierto punto el resultado de la inversión. Y hay variables como intuición, idea, creatividad, etcétera, etcétera, pues pasan a otros planos, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Yo creo que aquí habrá que ver qué es Accenture con Droga5, ¿vale? Bueno, eso sí. Claro, porque al final no va a ser el mismo que hay ahora, porque ahí hay un choque de culturas heavy, veremos qué es, entonces, cómo funciona.
Este tipo de modelo funciona, o sea, al final, y vende mucho a nivel grandes CEOs, porque funciona y porque tiene sentido, pero lo que está pasando es que por un lado crecen ellas y por otro lado lo que están creciendo son las agencias independientes. Y yo me estoy encontrando concursos internacionales donde si tienes Accenture, tienes nosotros o McCann, me da igual, y tienes una persona. Un creativo, conocido, pero a nivel internacional, te estoy diciendo, que directamente que venga él. Y a veces está ganando él, cuidado. ¿Por qué estaba haciendo esta pregunta dentro de un contexto de contenido y de todo esto, ¿no? Es porque al final lo que, y estoy volcando una opinión personal, lo que estamos viendo es que de cara a la generación de ese contenido, las tecnologías están cada vez cogiendo más protagonismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Machine Learning, etcétera, etcétera. Y bueno, pues está teniendo relativo éxito, ¿no? Entonces, cómo esas nuevas tecnologías a la hora de producir, distribuir ese contenido en tiempo y forma van a ser una variable que va a estar a favor o en contra de cara a lo que tenemos que producir, de cara a cómo vamos a medirlo, etcétera, etcétera. O sea, hay algo que me genera un poco de sí, bueno, si os parece, si me permites, solo aportar la experiencia en estos 2 años que hemos estado hablando con mucha gente sobre branded content, y podríamos decir, a nosotros nos gusta categorizarnos, que hay 2 tipos de departamentos que gestionan el branded content. Los que lo hacen con cariño y están trabajando algo muy enfocado, con proyectos sumamente pequeños, con un target muy claro y trabajando la creatividad y la intuición, ¿no? Y luego hay otro tipo de clientes o de anunciantes que están trabajando el branded content a nivel industrial. Recuerdo que hablamos con un gran retailer, que nos sentamos, le explicamos nuestra metodología y tal, y decía, sí, claro, pero esto ¿cuándo testa la vez? ¿Cuánto testas? 1 o 2 branded content. No, nosotros sacamos 100 branded content al mes. Era una máquina de hacer, ¿no? O hablamos con otros que nos decía, sí, porque esto lo tengo que poner para alimentar a la bestia. Digo, ¿qué bestia? Dice, no, la plataforma de branded content. Es una bestia que tienes que alimentar, porque continuamente... Estas son 2 mentalidades, ¿no? Y coexisten, porque lo estoy comentando de primera mano, ¿eh? Porque por eso decía, por eso preguntaba que convives con esos 2 mundos que trabajan para... en algunos casos cosas parecidas y en otros no, y cómo lo gestionas. Y eso también es branded content. No, total. Aquí el tema va a ser, como en el fondo es la gente de la calle la que decide si algo es entretenido o no. Nosotros podemos decir misa, pero al final la palabra la tienen ellos. En esta industria que somos unos intrusos todavía, o somos capaces de ser entretenidos de verdad, entendiendo entretenimiento, me da igual, como información, si somos capaces de competir con la industria del entretenimiento o estamos fuera. Yo tengo una preocupación con la excesiva racionalización de esta categoría, porque vuelvo a lo mismo. He visto y he vivido casos muy bien estructurados donde había mucho dinero detrás que han sido un absoluto desastre porque eran absolutamente aburridos. ¿Y qué pasa? Que al final la gente no tenía ninguna razón para invertir su tiempo en ese contenido. Entonces, y se había creado todo y todo estaba desde el punto de vista racional perfecto, articuladísimo, pero alguien olvidó una variable. ¿Hay alguna razón para que la gente lo vea real? No. Y una pregunta, ¿dónde está el equilibrio entre lo entretenido y lo útil? Yo creo que aquí, mira, yo te diría que en mi experiencia... ¿Me entiendes un poco ahí? Sí, te entiendo perfectamente. Yo he hecho de todos. Siempre los mejores resultados que he tenido han sido cuando he conseguido generar entretenimiento. La pura utilidad es que está muy cubierta. Estoy de acuerdo, es que llegamos muy tarde. Es que lo siento, llegamos muy tarde. Ya hay mucha cosa de utilidad hecha. Efectivamente, de todos modos, el tema es bastante más complejo y intentaré ser muy resumido. Habéis hablado antes de un concepto clave que era la atención, ¿no? La atención activa. Y es verdad, y es clave. Pero claro, la atención activa depende. Si nosotros miramos qué nos dice la behavioral science, ¿no? La ciencia del comportamiento, y nos dice que uno de los criterios que explican el éxito de branded content digital es el mindset, ¿no? La mentalidad. Cuando tú te aproximas como consumidor a una plataforma,
No es el mismo mindset cuando tú estás buscando en YouTube una cosa concreta que cuando tú estás en Facebook, que estás abierto a lo que te pueda venir, que es muy distinto. El contenido tiene que estar adaptado. Eso significa que contenido y plataforma tienen que estar ligados desde el minuto cero y, por tanto, la atención activa cambia en función de la circunstancia. Eso lo complejiza mucho, da más miedo todavía, más riesgo, más tensión y más datos que se necesitan, ¿sabes? Es un pez que se muerde la cola, pero es difícil de gestionar. Además, con que no hay recetas todavía, una vez más, lo vemos en situaciones de incertidumbre. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo, y he hecho muchos de estos proyectos, que lo que más se pierde en todo el rato es el sentido común. Todo el rato, porque todo el rato dices, no, pero que este contenido es perfecto para la marca, porque le va a dar unos consejos sobre cómo quitar las tuercas del coche apasionantes. Ya, pero es que hay 700 vídeos iguales que ya están mucho más arriba y el tuyo no lo va a ver nadie. No, pero venga a hacer vídeos de tuercas. ¿Entregable? No los ve nadie. Entonces, pero da igual. O sea, es como va con... Lo siento, hay una variable de capricho. O sea, yo quiero mi vídeo de tuercas. Pues venga, vídeos de tuercas. Pero que hay una realidad que en contenido compites contra el resto de contenido. En todo, porque la publicidad ya solo, la verdad, la que funciona ya solo es contenido. O sea, aunque sea un spot. Porque alguien decide verlo porque le está gustando. Si no, no lo ve. Entonces, como mindset, quiero decir, lo que hablábamos antes de la campaña de Lacoste, la última, que es una preciosidad espectacular, que está compartiendo, que es la campaña francesa, supongo que habéis visto, que es una pasada, la está compartiendo todo el mundo. Yo he visto presentadoras de televisión compartiéndola en Twitter. ¿Por qué? Pues porque es preciosa y les encanta. Y dicen, hostia, qué preciosidad. Entonces, al final, o consigues generar ese efecto de, bueno, lo de siempre, o esto lo quiero ver, o si no lo quiero ver, pues me da igual que sea muy racional para la marca, que sea el contenido ideal, me da igual que me lo metas cada 5 segundos en un pre-roll hasta que me explosione la cabeza. No lo voy a ver y si lo veo, repito, lo voy a odiar. Algo que también diría que os pediría como medición que empecemos a mirar. O sea, valoremos el odio generado por el GRP. Lo medimos y muy rápidamente lo medimos con temas... de neuro, ¿no? de neurotools, ¿no? Básicamente la reacción del cerebro y la reacción de odio sí que existe, de rechazo, pero la peor de todas es cuando te ignoran, cuando pasan unos segundos y no generas reacción. Y será mayoritaria, me imagino, en el ámbito publicitario. Nos ignoran bastante. Bueno, eso es otra discusión, pero podemos decir que no es la que era. Sí, vamos a acabar. Así de golpe. No, para ir acabando. Para ir acabando. Medición, sin lugar a dudas. O sea, y además, cuanto más información tengamos en toda la parte del proceso, mejor serán los resultados. Voy a decir, es importante en todas las fases. Creo que siempre estamos muy volcados en, bueno, cuando ya hemos empezado, en el post, después de qué es lo que pasa, pero toda esa investigación previa, toda esa información previa es imprescindible a la hora de trabajar un contenido de manera correcta, ¿no? A quién tienes que dirigirte, qué es lo que están demandando, cómo lo están demandando, y eso solo pasa por plantearte esa información de manera correcta y luego tener ese seguimiento que hace que luego que tú puedas defender la inversión que estás pidiendo, los resultados que estás teniendo, porque además no es de, oye, voy a lanzar la campaña y luego ya mido, no, tú estás midiendo al día siguiente, ¿no? Y estás ya ajustando. Sin esa medición tú no puedes ajustar y no puedes redefinir, no puedes mejorar, ¿no?, los resultados, que vuelvo a decir, tienen que ver con criterios de marca y criterios de negocio. Y para eso o tienes el dato muy accurate, o sea, muy ajustado y en continua evolución, es complicado. No vas a ningún sitio. Nosotros siempre decimos que medir branded content es diferente de medir campañas publicitarias porque es un proceso de aprendizaje. Empiezas mucho antes de que salga y continúas después. Además, si es bueno, nunca muere. Sí, volviendo a esto, yo creo que, obviamente, medición sí, pero igual que el mercado, que la gente cambia cada segundo, los parámetros de medición también, como tú sabes, tienen esa necesidad.
Medición a corto, medición a largo, volviendo a este tema, yo creo que un gran error del branding content es que, incluso yo lo he vivido, se acaba la medición cuando se acaba la inversión en medios. Dices, ¿perdón? Y luego ves que la campaña, en el caso mío, por ejemplo, 3 años después tiene 50 millones de views, 90% orgánicas. Pero yo ahí te voy a llevar la contraria. Yo no creo que la medición se acaba cuando se acaba la campaña. No, o sea, no se tiene que acabar. Es always on, continuamente, porque tiene que ver con lo que... Claro, yo lo digo porque pasa, no porque sea. O sea, es un error garrafal. Y sobre todo en contenido, o sea, sobre todo porque... Pero lo hacen. La mayoría, en mi experiencia, la mayoría de anunciantes la cortan. O sea, se acaba la inversión y cortan la medición. Y es un error enorme porque un contenido lo que tiene es que es largoplacista. Sí. Es no haber entendido de qué va la cosa. Total, porque lo bueno es que es largoplacista y te va a dar réditos durante mucho tiempo y tienes que continuar midiéndolos. Pero esto ocurre y lo sabemos, sí, entonces creo que es un punto... Y incluso a veces peor, se sigue midiendo pero se deja de mirar. Total, esto pasa continuamente y te ayuda, y si esto se plantea más como un KPI de medición, te ayudará a justificar más la inversión, porque entenderán que están creando un contenido que no es de un año ni de 2, es largoplacista, pero pasa poco. Totalmente. Y vas a decir lo mismo, pero sentido común. Y sacar medio tema más antes de terminar, ¿no? Saca. Respecto a la medición, una observación nada más. Cuando, además tenemos aquí a alguien de banca que seguro que sabrá mucho más que yo de economía. Cuando nos ponemos a medir en términos económicos, ¿no?, el Producto Interior Bruto, de repente todos los países, todos los ministerios de economía empiezan a tomar decisiones para que ese dato empiece a funcionar, ¿no? Todos tenemos que mejorar, no lo sé, las obras públicas, la inversión pública, el cómo la gente consume, y de repente hay una serie de parámetros que no están dentro del Producto Interior Bruto, que afectan muchísimo más a la vida de las personas y que no están dentro del Producto Interior Bruto. Pues el valor medioambiental, cómo nos queremos entre hermanos o entre vecinos, o cómo nos ayudamos, que no están en ese dato. Pero todas las decisiones del gobierno van dirigidas a conseguir ese Producto Interior Bruto. De repente aparece Bután, en un país asiático perdido que nadie conoce, y genera otra medición diferente al resto del mundo, que es la felicidad interna bruta. En ese país, culturalmente, viven distinto al resto del planeta, porque las decisiones se toman para mejorar un dato. Yo creo que tenemos que poner la vista, de nuevo, en que los datos nos sirvan de referencia, pero que vayamos a, primero, tratar de pensar en macro, en cómo hacemos avanzar la industria, y que no nos convierta esto en esclavos de la medición. Por un ejemplo rápido y termino. Decía uno de los datos que se exponía aquí. 8 de cada 10 individuos expuestos a este test reconocen la marca. Todavía hay 2 que no la reconocen, ¿no? Porque hemos puesto un vídeo y le hemos preguntado cuál era la marca, y en ese contexto no lo sabían. Vale. El Grand Prix de este año de Entertainment ha puesto ahora mismo que hacemos ese test y no está en esas 8, está en esas 2, porque ha roto la baraja. Ha dicho, ¿cuál es la mejor manera que me dice la intuición que voy a conseguir ser relevante para las audiencias en todo el planeta? Colarme en Netflix. ¿Cómo me cuelo en Netflix? No voy a contar una historia de Johnson & Johnson, voy a contar una historia de cuidados humanos. Y después, cuando consiga vender por esos 2,5 millones de dólares, ese producto a una distribuidora para conseguir entrar dentro, entonces voy a hacer un trabajo alrededor y voy a decir, ojo, que esto lo he hecho yo, ojo, que en el lanzamiento de los cines esto es de Johnson & Johnson, ojo, que en los hospitales esto es Johnson & Johnson, ojo, que en el tráiler Johnson & Johnson presenta, pero en 95 minutos de metraje que tiene ese documental hay 5 segundos de presencia de Johnson & Johnson, justo cuando termina el documental y dice, esto lo ha hecho Johnson & Johnson. Entonces, si tomamos como referencia solamente, no digo que no la tomemos, pero si tomamos solo las mediciones y solo los datos para tomar decisiones, creo que en lugar de avanzar nos quedaremos en el estado actual. Sí, y nos quedaremos fuera del entretenimiento, porque está funcionando con otras reglas, y si lo medimos con reglas que intentan ser nuevas, pero que tienen parámetros clásicos de nuestra cabeza, porque al final son los parámetros que el cliente, que todos entendemos, pero son antiguos. Entonces, es que esto no va así. O sea, funciona de otra manera. Funciona a largo plazo, funciona la posibilidad de convertir, evidentemente, de lo que hablábamos, de capitalizarlo para la marca, de venderlo para la marca, de que la marca, muchas marcas cuyo producto básico a día de hoy
tiene un serio problema porque tiene muchos azúcares, porque no es muy políticamente correcto, pero tiene una marca con un capital brutal, su supervivencia es el entretenimiento. Los coches, cuando ya al final sean automáticos y se conviertan simplemente en una casa portátil, el que sea capaz de crear un sistema de entretenimiento relevante tendrá una vía de negocio. Entonces, es que el entretenimiento es el futuro de negocio. El tema es verlo desde el negocio. Si lo vemos desde otro lado, pues básicamente creo que nos quedamos fuera del juego, que ya está funcionando y en Cannes se ve. En Cannes, por ejemplo, en entretenimiento sí se ve un negocio claro. Por eso han apostado también Cannes tan fuerte y el año que viene va a meter gaming, este año ha metido sports, porque saben claramente que todo va por ahí. Sí, por supuesto. ¿Alguien quiere? Sí. Venga. Uy. Marga. No sé por dónde empezar. Me ha gustado. Me ha gustado porque genera debate. Genera debate y genera respuesta. Primero voy a dar un compromiso, y es que la comisión de investigación, de cara al año que viene, todos los años nos ponemos un reto, más allá de que el año que viene o dentro de un año y medio o 2 años podamos actualizar el bench que hemos hecho, que lo vamos a seguir haciendo. Vamos a tratar el tema de la atención activa. Me ha gustado el planteamiento que sale y lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer o lo vamos a intentar hacer. Me ha gustado. Ahora voy a empezar con las réplicas. España está absolutamente comprobado y demostrado que es el país, no voy a decir el más, pero es uno de los países más avanzados en términos de investigación. No solamente investigación de branding content, que hoy también lo hemos demostrado, porque es el único país que tiene un bench hecho ahora mismo, sino en la medición de todo el resto de no medios, canales, diferentes formatos, etcétera, que se puedan plantear en el mercado de la comunicación. Es uno de los más avanzados, de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Si el mundo creativo también es uno de los mercados más avanzados, lo mismo podríamos pensar que uno al otro se han ayudado de alguna manera. La medición nunca se hace para dañar nada. De hecho, la medición siempre se ha utilizado en España para apoyar el desarrollo de disciplinas como el branding content, de medios, de lo que sea. La medición siempre ayuda, siempre apoya, nunca intenta ser un stopper en absoluto. Y por supuesto que tiene que haber una medición de marca y por supuesto tiene que haber una medición de negocio, que es por lo que todos estáis abogando y estáis hablando. Por tanto, la medición no tiene que ser un stopper en ningún momento, siempre se ha hecho para ayudar. Tengo la suerte de llevar los últimos 11 años de mi carrera trabajando con grandes planners del mercado, muy grandes, en tamaño, en estatura, unos más grandes que otros. Aquí hay uno de ellos, talentoso no, lo siguiente. Y aunque mi equipo tenga nombre en el mercado y yo tengo un nombre con una pequeña credibilidad, o la que tenga, me da igual, la que sea, una de las cosas que el primer año que empecé a trabajar con el más alto de ellos me dijo es: o me demuestras absolutamente todo lo que me estás diciendo o no pongo en marcha absolutamente nada. Porque ellos son talentosos, no, lo siguiente, ideando y trabajando, marcando objetivos, diseñando la idea, lo que queremos hacer, lo que no, pero me piden que le demuestre que todo eso va a funcionar, que tiene un sentido, que tiene un porqué, porque todo es para el que está en la calle. Y si no encontramos que tenga un sentido para el que está en la calle, pues entonces mal vamos, no lo voy a hacer, porque no es solamente para hacer algo que sea bonito, que entretenga. Sí, es que tiene que tener un objetivo y tiene que cumplirlo, y tengo que demostrar que ese objetivo lo va a cumplir. Creo que tenemos que separar rigor de aburrimiento.
yo soy rigurosa y creo que no soy aburrida. En Arena, bueno, en Arena no, en todas las agencias de medios creo que nos hemos caracterizado, y porque nos obligan nuestros clientes, a las de medios, nos obligan a medir. Y creo que hacemos cosas, todas las agencias de medios, muy buenas, y que no son aburridas, en absoluto. Hay de todo. Hay unas que son buenas, otras que no, unas más aburridas, otras menos. Pero creo que rigor no está reñido con, no está reñido con intuición. Porque, evidentemente, si no hay ideas, y en eso sois muy buenos, evidentemente, si no hay ideas, si no hay riesgo, pues claro, no hay nada por donde empezar a tirar, por donde empezar a trabajar, pero eso no está reñido de ninguna manera con el rigor. Procesos, pues a lo mejor es verdad, y ahí estoy de acuerdo, que los procesos nos encasillan, nos paran, nos hacen lentos, por supuesto, pero medición no es proceso. Es que hay que separar cosas, no es lo mismo. Una cosa es un proceso y otra cosa es medir. Y ya por último, lo que decías tú ahora, esto último de... Hay cosas que se estaban midiendo, pero de repente hay cosas nuevas que son las que hay que empezar a medir. Efectivamente, totalmente de acuerdo con que hay que evolucionar conforme evolucionan los problemas, conforme evolucionan las demandas, conforme evoluciona la sociedad. De hecho, nosotros evolucionamos, los medidores evolucionamos conforme evolucionan esas. Hace 20 años no medíamos el branding content, pues es que ahora se hace branding content, pues medimos branding content, pues no sé lo que mediremos en el futuro, espero que sigamos midiendo. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer desde la BCMA? Que el mercado participe de qué es lo que hay que medir. Entonces, bueno, en este caso hemos traído este ejemplo que tiene, no es un ejemplo, más dicho, hemos traído esta iniciativa que tiene que evolucionar, efectivamente, pero que creo que es una muestra de que tenemos que trabajar todos juntos para no dejarnos fuera cosas que efectivamente estén afectando, ¿no? No sé, creo, lo siento, soy una convencida del rigor y de la medición, y creo que todos tenemos que tener en mente que la medición no para. La medición empuja a que pasen cosas. Marga, una puntualización respecto a lo que has dicho. Estoy completamente de acuerdo en todo. Lo que sí que es cierto que los procesos per se requieren y exigen de más y mejor medición, ¿vale? Y eso hay que ponerlo en valor, ¿vale? O sea, no implica solo retraso, no implica un avance, implica un dato, implica una información que te ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Por eso aquí, y yo que he sido la que ha volcado la palabra proceso en todo esto, lo digo porque los procesos se están metiendo dentro también de la parte creativa, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando. Entonces, oye, cómo esos procesos y ese rigor que tienen esos procesos van a afectar en positivo o en negativo a toda esa parte creativa. Eso era un poco... Sí, totalmente. ¿Vale? O sea, los procesos es verdad que ralentizan, pero también es verdad que hay veces que son necesarios. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente, hoy todos estamos aprendiendo a manejar procesos más ágiles, y pronuncio la palabra clave famosa. Todos estamos aprendiendo a hacerlo, todos estamos viendo que así la forma de trabajar es mucho más eficaz, más rápida, menores pérdidas de tiempo, de dinero, etcétera, ¿no? Porque al final nosotros también tenemos nuestro coste, y totalmente de acuerdo, por ahí hay que mejorar. Vale. Quería deciros una cosa solo muy chiquitita, muy pequeñita, porque es que abunda en lo que ha dicho Marga, que hemos estado aquí las dos. Ojo, porque no queremos perdernos el tren del entretenimiento. Los KPIs del entretenimiento son 1000 veces más duros que los de la publicidad. Todos sabemos de programas que se llevan gestando años, que duran en la parrilla 2 días, y que se caen y que se acabó, y que el trabajo y el salario y el esfuerzo de muchísimas personas es sometido a una audiencia y se va a tomar por saco, perdona que sea tan franca, ¿no? Entonces,
Ojo, porque conforme intentamos ocupar el espacio en entretenimiento, las mediciones van a ser mucho más crueles con todos nosotros. Nosotros compramos, que estamos acostumbrados, 20, 30 segundos, un minuto, en un bloque publicitario, te lo tragas. Si es bueno o si es malo, da lo mismo. Luego hay un post-test que te dirá si es bueno o si es malo. Pero es muy difícil que un anuncio, a menos que metas la pata o que alguien considere que has metido la pata, por ser exactos, te lo retiren, ¿no? Pero ahí está. Nosotros, y perdonad que vaya un caso personal, tenemos un programa de radio que si no tuviera la audiencia que tiene, no estaría ahí. Pero no estaría ahí el primer mes. El primer mes. Con toda la inversión, con todo el pensamiento, con toda la intuición, ¿eh? Porque es pura intuición, ese programa es pura intuición, es en directo. Entonces, yo creo que medir sí, que la medición acompaña a la intuición, que no hay que elegir, que esto es papá y mamá. Es papá y mamá, de verdad, no es o papá o mamá. Totalmente. Es papá y mamá. Estamos defendiendo todos eso, ¿eh? Y creo que sí, y que cuidado porque el entretenimiento y la medición del entretenimiento es telita, de verdad. No, totalmente de acuerdo. Y es durísima. A eso. Sí, sí. Tenemos que acostumbrarnos a decir, porque el entretenimiento es medición, pero es apuesta. Totalmente. Y lo que a mí me da miedo es que yo no veo las apuestas. Quiero decir, estamos tratando de poner un cuenta kilómetros y vamos a 3 metros por hora. Y cuando veo lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Reino Unido, bueno, casi todo lo que he visto que me ha llamado la atención está en Estados Unidos, me parece que lo que están haciendo no lo pueden medir. Pero no me extraña y aplaudo que sea España el primer país en medir esto, pero no me extraña que ellos no pueden estar midiendo lo que están haciendo, porque están más preocupados por hacer que avance que por dar explicaciones. Y yo creo que hay una diferencia entre, digamos, justificar el por qué hacemos lo que hacemos, que yo creo que es obvio, que todos, cuando hablamos del trabajo al Santander, se me ha ocurrido una idea y creo que hay que comprarla. Obviamente tienes que tratar de justificar el porqué, de que cuando has llegado a eso tiene que haber una argumentación estratégica, que pretendes conseguir una serie de cosas, pero cuando tú juegas un partido contra otro equipo no puedes prometer que vas a ganar. Puedes prometer que en base a los 10 años que lleves como entrenador, si juegas con tal estrategia, es más probable que puedas competir, pero no puedes saber que vas a ganar 3-1 o que vas a empatar a 2. Entonces yo creo que eso, en la cultura empresarial o del marketing, o al menos con la gente que me relaciono yo en mis no tantos años de trabajo, me he encontrado que cuesta entenderlo, que lo que vamos es a salir al campo, a intentar hacer lo mejor posible, y todos queremos ganar cuando empezamos y tenemos unas herramientas, pero no que prometamos que vamos a ganar 2-0 antes de empezar, me parece que es complicado. O sea, que por mucho que metamos la analítica en el fútbol, nos va a ser útil, y de hecho en este ejemplo cada vez hay más data en el mundo del fútbol profesional, pero prever el futuro es complicado en base al pasado. Yo creo que, devolviendo al tema de la medición, ¿qué es papá y mamá? Obviamente. De hecho, creo que uno de los errores que, y no voy a decir hemos tenido porque yo no lo he tenido, a lo mejor también porque él y yo venimos de otra época y ya no, empezamos trabajando en digital, donde se mide todo. Mi vida ha sido medición creativa todo el rato. Yo nunca me he encontrado con ese mundo, que ojalá, que era maravilloso, de irte a Sudáfrica a rodar y donde no importaba nada. No, yo ya empecé en crisis y me comí una de banners y de webs y me sé las métricas todas, pero es una cosa que yo insisto mucho en mis creativos. Uno, claro que tienes que entender de medición, porque esta separación de los mundos de no, eso es del planner, mentira. Eso es del cuentas, mentira. No, esto es un negocio. Igual que el planner y el cuentas tienen que entender de creatividad, tú tienes que entender lo que estás haciendo, lo que puede generar, tienes que entender cómo se va a medir, tienes que estar al día de este tema. Entonces, de hecho, el tema de atención activa, que lo hemos sacado y tal, yo me leí un estudio entero de atención activa, porque era uno de los KPIs que necesitaba para explicarle a Audi lo que estaba haciendo. Y me lo leí yo y se lo expliqué yo. Entonces, nada que decir en contra de esto. Lo que sí tengo algo que decir es en contra de las verdades absolutas, tanto las mías como la de los demás. Y creo que nos tenemos que autocuestionar todo el rato, porque si no nos quedamos fuera, ¿sabes? Y valorar si lo que estamos haciendo está bien o nos está encasillando y limitando. Y yo, honestamente os lo digo, en este momento de mi carrera, que lo veo dentro y lo veo fuera, creo que este mercado, que nos estamos encasillando. O sea, todos, O sea, necesitaríamos ser mucho más ágiles para tener un valor añadido internacional de lo que estamos siendo. Y eso no quita que no haya rigor. Pero creo que tiene que ser un rigor
más ágil. Y también tiene mucho que ver con, yo creo que es otra de los errores para mí grandes, los silos. Muchas veces nos pasa, como creativos, que te llega un briefing y que son verdades absolutas, que no se pueden tocar, porque son verdades de Dios, porque ya ha pasado 7 filtros. Eso es un error. Eso no puede funcionar así porque el mundo no funciona así. Yo tengo un modelo que llamo de la cadena de producción en serie, rota, de esta de Chaplin, a la mesa redonda del Rey Arturo, donde nosotros tenemos que ser una parte mediciones, una parte PR, es una parte el cliente, es una parte, y lo que debería estar en el centro es la idea, que es lo que debería importarnos a todos, que se convierta en una realidad grande. Pero o hay un diálogo continuo, o de hecho yo soy muy de ir al briefing el primer día con el cliente y escucharle, porque hay mucho que es interpretación. Y luego estar con investigación, estar con planning y hablarlo, porque todo es interpretativo, y lo sabéis perfectamente, o sea, todo tiene mucho hay un dato, pero luego hay una versión de eso. Si ese diálogo no existe, y se cierran muchas puertas en el proceso, porque al final lo que tú recibes son una serie de verdades absolutas que además si las intentas cuestionar te degollan. Y muchas veces el entregable no tiene la calidad que podría tener porque no existió ese diálogo, incluso también por parte nuestra muchas veces, que es en plan, esta es mi idea y no se toca porque es idea de Dios, que también es un error clásico creativo, o sea, que totalmente de acuerdo, y que además yo también cuestiono mucho. Pero bueno, a lo que voy, que creo que estamos volviéndonos más cadena de producción en serie otra vez cuando eso no lleva a la calidad y no es lo que está buscando el mercado, perdón. No, sigue. No, ya estoy. No, yo creo, recogiendo el discurso de Marga, de verdad que, bueno, me encanta que estemos en un debate de la BCMA, de Branded Content, y la mesa de debate sean 2 creativos, una agencia y obviamente un instituto de investigación. Pero de verdad, Eva, estamos aquí para ayudaros y para ayudarnos. Nosotros cuando montamos la BCMA hace ya unos años, había una serie de comisiones de trabajo y consideramos, sobre todo por los datos que nos daba también Scopen, que realmente el gran problema que había en este mercado del contenido, que lo decían estos señores, por eso me encanta escuchar de ti, Banco Santander, nos decían, fenomenal, branded content sí, creatividad sí, llegar a la gente de otra forma diferente sí, estamos hartos del bloque publicitario, de los GRPs, pero me lo tenéis que demostrar. No, pues me lo tenéis que demostrar. Y precisamente por eso se monta una comisión de investigación liderada por Marga, por eso nos sentamos con estos señores para trabajar en ese camino. No, pero sí, estoy encantada. Yo, de verdad, llevo muchísimo tiempo, trabajo también en una agencia de medios. Para mí, todo lo que no se puede medir no existe. Por lo menos lo que me dicen las marcas. Yo estoy más en el lado creativo porque manejamos el departamento de innovación dentro de la agencia, pero las marcas me paran, me dicen fenomenal, me encanta tu idea, pero demuéstrame que la idea es buena, y los famosos KPIs que estabas comentando. Por tanto, ayudémonos. No hemos intentado cuestionar ninguno, creo, o al menos, y si lo hemos hecho. No. A ver, si me encanta. La intención, es un debate. La necesidad de que esto exista es obvia. O sea, hay que inventar el Producto Interior Bruto, porque si no, ¿a qué vamos? Yo lo que cuestiono solamente es que desde las marcas no se den cuenta que existen otras cosas más allá del Producto Interior Bruto. Que hay un señor economista que tiene que decidir con qué porcentaje y cómo se estudia y cómo se llega y a qué familias les hacemos las encuestas. Tiene que existir y es bueno que haya cada vez más herramientas. Esa parte las marcas lo saben, porque al final las marcas en los últimos 10 años, bueno, tú, Elena, lo puedes comentar, en los últimos 10 años los briefings que nos llegaban a las agencias de medios en todo lo que fuera contenido, pues a lo mejor era el 5 o el 10% de nuestros briefings. Ahora no hay ningún briefing que no nos diga, oye, trabajar el contenido. Quiero hacerlo de Aprendemos Juntos, quiero hacerlo de lo de Conecto, quiero hacerlo no sé cuántos. Entonces, pero detrás de toda esa información te dicen, me lo tienes que medir, porque al final los directores de marketing de las grandes anunciantes, sobre todo en un mercado terriblemente restrictivo, donde al final los consumos están bajando, donde no se venden coches, donde el gran consumo también está teniendo muchísimos problemas, si no lo mides, me encanta la idea, es maravillosa, pero yo al final tengo que vender. Bueno, tienes que tener, todo tiene unos procesos y tienes que tener un ten con ten. Nosotros ahora también hemos llegado a un acuerdo con A3 Media para un concepto que es levanta la cabeza, que apoya el uso responsable de las tecnologías, ¿no? Y al final, como parte de ese acuerdo que tiene que ver con un posicionamiento claro de marca, con unos valores que son compartidos por parte del Banco Santander y de A3 Media, ¿no? Al final, la forma de tangibilizar eso también tiene que ver con esos objetivos de awareness, de marca y tal, y con GRPs, ¿vale? Porque al final tienes que tener una visibilidad, tienes que tener una notoriedad y tal. O sea que
no es una cosa ni la otra. Yo creo que es ir evolucionando, ir moviendo la aguja y ir viendo que todo es compatible y debe trabajar de la mano. Y ya está. O sea, yo creo que ahí es como bueno, mejoraremos todo este proceso que se tiene que mejorar. Hola, buenas. Bueno, yo quería preguntaros también, además de las dificultades que tiene Branded Content ahora de generar todo este tema de medición y de que siempre nos piden, ¿no?, que si no se mide no existe. Creo que también lo que decías que viene de otros mercados, Eva, que está pasando en otros mercados es que al Branded Content se le ve mucho el plumero a veces, porque solamente queremos generar mejor imagen de marca. Y esta puede pasar, es una dificultad que puede ser añadida a nivel de futuro, que mucho Branded Content no se vea y no valga absolutamente nada si lo que percibe la audiencia es: me estás vendiendo la moto y no me estás aportando valor como sector, o por ejemplo los bancos, ¿no?, que tenéis mucha dificultad. Igual sí que veo en otros mercados que se agrupan como sector para generar Branded Content, no solamente decir que bueno, pues Banco Santander lo hace mejor que otro, sino que la percepción mejore con respecto al sector. Sí, totalmente. O sea, colaboración. De hecho, mira, lo quería comentar en algún momento y con esto me va al hilo. En Cannes estoy en el Consell Europeo de Facebook, no, de EMEA, de Facebook, que empezó con una tipa cuyo cargo es Culture Accurator. Toma ya. ¿Sabéis qué hace? Muy inteligente, ¿eh? Lo que hace es conectar, es una tía que tiene muchas nociones culturales, muchos contactos en el mundo de la cultura, y entonces conecta a artistas con marcas, ¿vale? Ahora ha hecho todo el desarrollo de Nike y toda la entrada de Nike en África, ¿vale? Ahí no hay agencia de medios, ahí no hay agencia de publicidad, ahí no hay nada, es ella. Pero claro, cuidado, porque si no somos capaces de comportarnos de esa... Cuando hablo de dinamismo también hablo de eso. Claro, tú eres una marca y ella te dice que te va a conectar con toda la cultura africana a través de la desarrollo de un contenido con este artista que es buenísimo, que es su amigo y que allí es Dios, y hombre, pues igual se lo compras. Porque ahí, claro, también hay una variable, que el entretenimiento también viene de la gente que tiene una propia marca de entretenimiento. Entonces, aparte de que me pareció súper interesante, también me abrió, cuando hablo de la necesidad de que seamos más dinámicos, no lo digo porque sí. Lo digo de verdad como un consejo a la industria de la que salgo y a la que adoro. Veo este tipo de cosas y digo, es que nos vamos a... O sea, la industria convencional se quedará fuera del entretenimiento si no es capaz de jugar en estas reglas. Y esto es una tía de Estados Unidos, pero esto está pasando. Y al final ahí es eso, o sea... Y no hay 80 agentes implicados, al final es... ¡pap! Está bien, insisto, está bien que esto exista, nosotros tenemos que ir más rápido. O sea, que esperar a que las mediciones nos ayuden. Los ejemplos que estamos viendo, ya no ahora, en los últimos 3 años, en esta categoría en concreto de entertainment, si no somos capaces de trascender a la data, nos vamos a quedar fuera. Voy a poner el ejemplo, o sea, este ejemplo del que he hablado 3 veces ya hoy, del 5B, no lo ha hecho una agencia, lo ha hecho un tío que produce documentales. Les está diciendo a las marcas, ¿de qué quieres hablar? Quiero hablar de cuidado humano, quiero hablar del peligro de Internet. El año pasado, hace 2 años con Netscout, la pieza que discutió el Grand Prix a Santander fue un documental que hizo el mismo tío que ha hecho el Grand Prix de este año. Él sí lo está repitiendo. Se quedó escocidillo y ahí... Ha vuelto. Pero quiero decir, este señor no ha ido a proponer, bueno, te lo voy a medir, lo sé porque he hablado con él directamente, su preocupación fundamental no es cómo lo voy a medir esto y cómo te voy a dar datos objetivos de por qué esta es la mejor solución posible para tu marca, sino la industria del entretenimiento funciona de esta manera. En este ejemplo concreto de los documentales te dice, si el 99% de los documentales se producen con menos de $2,5 millones de dólares, si tú inviertes $2,5 millones de dólares, vas a estar en el 1% top de producción de documental, con lo cual vas a tener el doble de probabilidades de ser comprado por una distribuidora que en ninguna otro intento de crear documentales. Si te metes ahí y cuentas una historia que sea relevante para la audiencia, da igual que tú no estés 30 minutos hablando de ti mismo, ¿no? Que es de lo que se supone que va a aprender el content. Esto, yo voy mañana, se lo explico a 10 clientes y me voy a pegar contra las paredes. Entonces tiene que venir un tipo que no está en la industria ni de las agencias de medios ni de las agencias de creatividad para decirnos qué es lo mejor que pueden hacer las marcas. Y después,
si no aplicamos nosotros los learnings que están sacando adelante ellos y nos estamos anclando todo el rato a te lo voy a justificar, no haremos avanzar la industria, creo. Pero una vez más, todo tiene que ver con objetivos de negocio. O sea, al final dices tú, ¿funcionará, no funcionará, sea relevante o no relevante? ¿Qué objetivos buscas? ¿Ese corporativismo del sector funcionará o no? Teniendo en cuenta esos objetivos comunes o no comunes. O sea, que puede ser una opción para a la hora de trabajar, sin lugar a dudas. En tanto y cuanto trabaje valores o KPIs que puedan favorecer el sector, pues de cara a un lobby o de cara a lo que sea, ¿no? Que es algo que no está trabajando de momento y que puede ser una vía, efectivamente. Pero bueno, vuelvo a decir, tiene que ver con los objetivos concretos que tengan cada una de esas marcas para trabajar en ese objetivo común. Es algo que no se ha hecho, pero y sobre todo ahora con toda esa parte social, todo ese RSC que está trabajando, ahí esa unión podría ser algo diferencial que creo que todavía no está trabajando con mucho peso. Titín. Bueno, tenemos que ir terminando porque, entre otras cosas, os vais de viaje algunos de vosotros. Que muchísimas gracias a los 4 y gracias a todos por venir. Bueno, podemos dejar abierto para otro debate más, otro día. O sea que podemos seguir y seguir y seguir. La verdad es que este tema da para mucho. Que muchas gracias a todos. Si tenéis tiempo, tomamos un... claro, como estoy acostumbrada a hacer eventos por la tarde, siempre es una cerveza, un vino. Hoy no, hoy lo vamos a dejar en algo más light. Zumitos, frutita, cosas de estas. Bueno, muchas gracias a todos.